Hambriento, comió pan duro. Sediento, esperó la lluvia para beber. La niña de 3 años vivía como un perro. No había otra manera. Su madre murió al darlo a luz, y esta no era su primera vida. Habiendo vivido ya 2 vidas, esta era su tercera. En su primera vida, fue un arquitecto senior en el siglo XXI, pero murió en un accidente. En su segunda, se convirtió en asistente de arquitecto en otro mundo. El tirano mandó matar a todos los arquitectos. En el camino, vio a una mujer embarazada. Entonces, así que le dio su único trozo de pan. Este acto de bondad le valió un anillo de la mujer embarazada. Fue gracias a este anillo mágico que, en el momento de su muerte, en su segunda vida, renació en su tercera. Desafortunadamente, todavía no pudo escapar de un destino trágico. Su madre murió, y se desconocía el paradero de su padre. Solo podía soportar el abuso de la mujer cruel cada día. Mientras lo golpeaban un día, la puerta se abrió de repente. Viste claramente el rostro del hombre. Era el duque. Los ojos azules de la niña estaban asombrados. Una persona tan noble. ¿Por qué él aquí? Pero al ver la expresión aterrorizada de la mujer, sintió que era una oportunidad. Lloró y relató los crímenes de la mujer. Luego suplicó al hombre que se lo llevara. El hombre se agachó y lo recogió con cuidado. Luego, sosteniéndolo en sus brazos, le cubrió los ojos y se ocupó de la mujer en el suelo. Al día siguiente, se despertó en una cama grande y suave. La chica miró a izquierda y derecha. Este lugar era enorme y lujoso. Pero, ¿cómo había llegado? Entonces aprendió que había renacido como la hija del duque. Después de que una doncella le ayudara a vestirse, supo que su nombre era Bibi. Al llevar ropa nueva y hermosa, Bibi sentía como si estuviera soñando. Cuando fue a ver al duque tras el desayuno, se topó con la mirada fría del hombre y no pudo evitar estremecerse. La familia Don Dante era una que desenvainaría espadas, incluso entre ellos. Carne y sangre por una palabra equivocada. Y todos poseían habilidades notables. Si descubrieran que era inútil, ¿se desharían de él? La chica no quería morir como antes, ahora deseaba vivir mucho. Parecía que debía demostrarle a su padre algo de esfuerzo. Entonces vio un problema de matemáticas en el papel que sostenía el duque. Para sobrevivir a su cruel padre, decidió ayudar a resolver el problema de matemáticas. Corrió hacia su padre y dijo, por favor, dámelo. Pensó que era un problema sobre el volumen de una esfera, probablemente de nivel de 8º grado. Para alguien que había sido arquitecto senior 2 veces, era fácil. Por favor, dámelo, suplicó de nuevo. Creía que mientras mostrara sus habilidades excepcionales, su padre no se desharía de él. El hombre guardó silencio por un momento, luego se lo entregó. Al mirar el papel, era tal como lo había adivinado. Solo le tomó 3 minutos calcular la respuesta correcta. La superficie de esta esfera es 103,04. Pero entonces notó que algo no encajaba. Solo tenía 3 años, y la fórmula que usó ni siquiera existía aquí. ¿Cómo explicaría su extraño comportamiento? El hombre parecía serio. ¿Cómo lo calculaste? Pensé que tendría que esforzarme. Resulta que lo entendí de un vistazo. Luego la criada dijo, parece que la señorita es un genio. Tras unos segundos de silencio, Bibi rápidamente se puso en modo adorable. Para cambiar de tema, dijo, tengo hambre. Al ver una mesa llena de delicias, no pudo evitar babear. Padre tenía una reunión, así que se fue primero. Bibi se llenó la boca de comida mientras recordaba. La mirada de su padre parecía haberse suavizado mucho por ese problema de matemáticas. Después de comer, la doncella la llevó a recorrer la mansión del duque. De repente, la doncella vio el anillo en el dedo de Bibi. Parecía igual al de la duquesa. Bibi miró fijamente el anillo. Era el que le había dado la mujer embarazada en su vida pasada. Justo cuando estaba reflexionando sobre esto, la voz del duque sonó detrás de ella. ¿Qué hace aquí? Al ver esos ojos carmesí, Bibi se asustó un poco. ¿Estaba padre molesto porque ella estaba aquí? Pensando en esto, retrocedió sin querer y pisó algunas flores pequeñas. Oh no, he estropeado el querido jardín de padre. Me va a enviar lejos, me va a asesinar porque pisé las diminutas flores en el jardín. Observando esos ojos carmesí, acabo de comer, y ahora voy a fallecer. Luego, el padre le tomó la mano. Bibi tembló y dijo que estaba equivocada, pero él sostuvo su mano y no dijo nada. Inesperadamente, no solo no enviaron a Bibi lejos, sino que también le dieron 2 doncellas personales. Trajeron regalos del padre. Señorita, estas son galletas de 10 millones de créditos. Señorita, esta es la pluma más preciada del duque. El duque la quiere mucho. Bibi miró estas cosas durante 3 segundos. Entonces sus ojos se posaron en los problemas de matemáticas sobre la mesa. Quería decir padre que si no quería ser enviada lejos, tenía que resolverlos todos. Así que tomó la pluma, con la intención de hacer los problemas primero. Y pensó para sí misma, esta pluma parece muy cara. Si realmente me echan, la venderé por dinero. Las criadas la llevaron al sofá. Señorita, coma primero. Puede estudiar después de que esté llena. Bibi probó un bocado y quedó asombrada. Antes, solo comía pan duro para llenar su estómago. No esperaba que las galletas fueran tan deliciosas. Esto es increíble. Realmente quiero quedarme aquí para siempre. De repente, pensó en algo y ofreció 2 galletas a las sirvientas. Las cosas buenas deben compartirse.
Así, todos estarán más felices. Al ver lo dulce y considerada que era la señorita, las criadas no pudieron evitar abrazarla. Estamos muy emocionadas por el cumpleaños de la señorita en un mes. El día de su cumpleaños, sacaron a Bibi temprano de la cama. Mientras la peinaban y vestían, las doncellas le dijeron que el duque también estaría hoy. Pensando que no había visto a su padre en mucho tiempo, Bibi se tocó la mejilla. Entonces tendré que portarme bien más tarde. Pero esperó en el comedor 3 horas y aún no vio a su padre. En realidad, ella entendía. Su cumpleaños era el día que padre perdió a su esposa. Debe ser difícil para él enfrentarla. Ella deseó celebrar mi cumpleaños con papá el próximo año. De repente, se oyó un ruido apresurado de pasos. La niña de 3 años quería crecer rápido. De repente, creció hasta los 18 años. Mirándose al espejo, Bibi recordó rápidamente los eventos del día. Al principio, estaba triste porque su padre no vino a celebrar su cumpleaños, deseando estar con él el próximo año. Pero entonces, de repente, oyó la voz de su padre. Lo siento por la tardanza. Surgió algo. La apariencia cansada del viaje del duque sorprendió y deleitó a Bibi. Miró al hombre antes de explicar sinceramente que hubo un robo. Vino tan pronto como se resolvió. Prometió que no llegaría tarde el próximo año. Esto le dio una idea a Vivian. Una gran persona una vez dijo que las buenas acciones merecen elogios. Ahora es su oportunidad de colmarlo de cumplidos. Aclarando su garganta, declaró: Papi fue a castigar a los malos. Eso es genial. Papá es el mejor. El aire se congeló. Su pulgar hacia arriba fue recibido con un silencio helado. Tras un momento, el duque preguntó qué significaba el gesto. Bibi explicó rápido que significaba genial, impresionante, increíble. El duque respondió enseguida: entonces sigue manteniéndolo. Más tarde, Bibi sopló las velas. Rodeada de todos en 3 vidas, esta fue su primera celebración de cumpleaños. En su primera vida, solo los textos publicitarios le desearon un feliz cumpleaños en su segunda. Ni siquiera sabía cuándo era su cumpleaños. Esta vida ya era tan feliz. El duque hasta le preguntó si quería un regalo. Un cumpleaños no debería pasar sin un regalo, pero Bibi sentía que ya tenía más que suficiente. Al ver que no podía pensar en nada, el duque prometió que antes de su próximo cumpleaños le daría lo que deseara. Luego se levantó para atender sus deberes. En ese momento, Bibi vio sangre en su hombro. ¿Estaba herido? Pero antes de preguntar, él ya se había ido. Esa noche, camino a su habitación, Bibi deseó en brazos de su doncella. Quiero crecer rápidamente para poder ayudar a papá. Pero al mirar su pequeño cuerpo, Bibi pensó durante 3 segundos, luego decidió primero correr. La niña tenía un anillo mágico. Podía usarlo para reencarnarse, también podía usarlo para cumplir sus deseos. Al morir en su segunda vida, gracias a este anillo, renació en la familia del duque 100 años después. Se volvió la única hija del duque de corazón frío. En su tercer cumpleaños, deseó crecer rápido. Como resultado, cumplió 18 años de un día para otro. No sabía que era el poder del anillo, así que huyó de la mansión del duque esa noche, principalmente porque no podía explicar el fenómeno. Pero también estaba emocionada de ver el floreciente imperio 100 años después. Pero al salir, las calles estaban oscuras y vacías, los edificios parecían deteriorados y devastados. Sin tener a dónde ir, Bibi encontró un árbol y se sentó debajo toda la noche. Soñó que la decapitaban en su segunda vida. Al despertar, se preguntó si el estado actual de los edificios se debía a que todos los arquitectos estaban muertos. Lo más importante ahora era hallar cómo sobrevivir. Vendió la daga robada de la mansión por una moneda de oro, pero de repente perdió las ganas de gastarla. La ciudad estaba tan desolada que no sabía a dónde ir ni qué hacer. Al pensar en su amable niñera y en las criadas que la miraban con ojos brillantes todos los días, Bibi se sintió desolada. Si hubiera sabido que esto sucedería, no habría deseado crecer tan rápido. Quería regresar. Tan pronto como el pensamiento cruzó su mente, su cabeza comenzó a dar vueltas y se desplomó en el suelo. El anillo en su dedo brillaba tenuemente. Después de mucho tiempo, fue despertada por el alboroto. 2 figuras, una gorda y una delgada, estaban agachadas frente a ella, mirándola con malas intenciones. Bibi se quedó asombrada al darse cuenta de que era una niña nuevamente. Sin embargo, una mano lasciva se acercó lentamente. Un hombre le pellizcó la mejilla. ¿Cuánto puede valer esta pequeña cosa? Luego la arrojaron a una tienda. Mientras te quedes quieta, no te golpearemos. Con eso, la figura gorda y la figura delgada se fueron. Bibi rezó: alguien, por favor, sálvame. La niña había vivido 3 vidas. Cada vez, no vivió más allá de los 18 años. Esta vez, a la tierna edad de 3 años, fue capturada por traficantes de personas. Rezó para que alguien la rescatara, pero escuchó a los traficantes hablando sobre cadáveres. Se acabó, pensó. Definitivamente voy a morir. Pero luego reflexionó: ¿qué tiene de aterrador un cadáver? En cuanto a la muerte, era veterana, así que valientemente miró alrededor. Incluso olfateó. No había olor a descomposición ni a sangre. Justo cuando bajó la guardia, un paño blanco a lo lejos llamó su atención. Un niño yacía debajo. La cara de Bibi se puso pálida de inmediato.
¿Está muerto? Extendió la mano y verificó el pulso del niño. Curiosamente, su pulso aún estaba presente, pero su cuerpo estaba muy frío. El niño era bastante atractivo. Bibi tuvo una idea repentina. Si le doy calor, tal vez despierte. Con ese pensamiento, tomó la mano del chico y empezó a frotarla. Pero ella frotó mucho tiempo, y el chico no mostró signos de revivir. Al verlo con máscara y cubiertas en los pies, Bibi quiso ayudarlo a quitárselas. Pero en el momento en que su mano los tocó, fueron apartados por una fuerza misteriosa. Quería hacer algo más, pero de repente, un fuerte estruendo estalló desde afuera, seguido de un incendio furioso. Parecía que estaban bajo ataque. Bibi sintió que era su oportunidad para escapar. Pero, ¿y el chico? Aún vivía. No podía dejarlo. Despierta, cadáver. Si no te levantas, de verdad serás un cadáver. Tras 3 segundos de esfuerzo, se rindió. Era una pena por su rostro apuesto, pero había hecho lo mejor que pudo. Bibi corrió la cortina hacia atrás, rezando para que no hubiera nadie afuera. Pero tan pronto como salió, vio un par de pies. Rápidamente comenzó a llorar. No intentaba escapar. Al mirar arriba, vio el rostro apuesto de su padre. Bibi, te he buscado por todas partes. Desde el momento en que supo que su hija estaba desaparecida, el duque dejó todas sus obligaciones y la buscó por todas partes, incluso ignorando la herida en su hombro. Al ver a su padre, Bibi se quedó paralizada. No esperaba que él viniera a salvarla. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería agradecerle o actuar consentida? ¿Qué hace uno cuando está feliz? Sin saber qué hacer, Bibi empezó a llorar antes de ver a su padre. ¿Padre? El duque, ella solo tenía lluvia para beber, pero al conocerlo, fue consentida como una princesa. Aún así, nunca esperó que él fuera tan amable con ella. Después de todo, se rumoreaba que su familia, cuando era despiadada, incluso se volvía contra los suyos. Inesperadamente, su cuerpo había crecido y había escapado de la mansión del duque, solo para encogerse de nuevo y ser capturada por traficantes. Al ver a su padre venir a rescatarla, estaba tanto feliz como desconcertada, así que simplemente lloró, porque no lo había esperado. Ella se conmovió más. El duque la consoló. No llores. Nada aterrador volverá a pasar. Pero ella lloró más fuerte, tomando la mano de su padre. Una vez, deseó que alguien fuera amable con ella. Sintió que su deseo se cumplió. De repente, recordó el cuerpo allí. Bibi pidió a su padre llevarlo a casa también. El obediente duque recogió al chico de camino de regreso, puso a Bibi en la cama y luego giró la cabeza hacia un lado. Mañana, que se reúnan todos los guardias de la puerta. Al llegar a la mansión del duque, la niñera fue la primera en correr y abrazarlo. Estaban frenéticos tras la desaparición de Bibi. Nadie sabía que había crecido y escapado. Creyeron que la habían secuestrado. Luego, la niñera trajo pasteles y fruta. Bibi se puso ropa limpia y probó un pastel de manzana dulce y fragante. Luego la niñera le ofreció uvas. Se sentía a gusto en casa. Lamentablemente, el chico que trajo seguía sin despertar. Su padre dijo que parecía estar bajo una maldición complicada. Sin embargo, ella creía que su padre definitivamente encontraría una manera de salvarlo ahora. A los ojos de Bibi, el duque era la persona más afectuosa y amable del mundo. Al día siguiente, al pasar por el pasillo, vio a los soldados arrodillados. Su gracia, nos equivocamos. Por favor, perdone nuestras vidas. Bibi observaba atónita. ¿Iba su padre a matar a todos porque ella se escapó el segundo siguiente? La gélida voz del duque resonó. Con tantos guardias, personas sospechosas aún podían entrar y salir. Les daré una hora para suicidarse. Al ver a los soldados levantar sus espadas hacia ellos, Bibi inmediatamente se apresuró y los protegió. No, no puedes matarlos. Incluso un hombre sediento de sangre no resistiría a su hija. La idea de matar a todos se desvaneció. El duque era tan aterrador que, en un instante, toda su ira se disipó. Incluso comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Soy realmente tan aterrador? Mientras tanto, su hija, haciendo una actuación dramática, se escondió con miedo al lado de la niñera. La niñera la consoló. Su gracia mostrará misericordia, así que no llores. Al oír esto, Bibi sollozó mirando a su padre. El duque de inmediato se rindió, retractándose de su orden de quitarle la vida a todos. En su lugar, le impuso una sanción de 1 mes de salario. Bibi suspiró aliviada en secreto. Los soldados observaban a Bibi como si fuera un ángel descendiendo del cielo. Gracias, su gracia. Gracias, señorita. Pero solo Bibi sabía que fue porque de repente había crecido y se escapó de la mansión del duque que todo este lío había ocurrido. No podía evitar preguntarse cómo su cuerpo podía crecer y encogerse. Luego le preguntó a la niñera si el chico que trajo anoche había despertado. Quería verlo. El duque oyó esto. Primero mencionó que el chico fue enviado a otro lugar, y luego preguntó con una expresión seria, ¿entonces prefieres ver a ese chico antes que a mí? Sintiendo la ira de su padre, Bibi explicó rápidamente que quería verlo antes de dormir, porque ver a su apuesto padre antes de acostarse significaba que aparecería en sus sueños.
Actuar de forma consentida daba resultados sorprendentes. Tras oír esto, aunque el duque no lo mostró, sonrió al darse la vuelta. Esa noche, Bibi, vestida por la niñera, se puso un vestido rosa y llamó a la puerta de su padre. Al llegar, el duque dijo de manera brusca: «Siéntate allí y bebe eso». En realidad, como el clima se había enfriado, había preparado chocolate caliente para calentar a su hija. Pero acompañada por su expresión gélida, Bibi casi se bebió toda la taza hirviente de un trago. Sintiendo el amor de su padre, Bibi también quiso hacer algo. Así que reunió el valor. «Tengo algo para que conquistes a mi papá tirano». La niña de 3 años mostró su superpoder haciendo matemáticas. Siendo arquitecta senior en sus 2 vidas pasadas, las matemáticas eran sencillas. Planeaba esperar a ser mayor para mostrar su talento, pero su padre le había salvado la vida 2 veces. Y fue tan bueno con ella. Al ver a su padre preocupado por el proceso de desarrollo de armas, ella inmediatamente ofreció una fórmula mágica más simple para calcular la trayectoria. El tono del duque bajó de repente. «Siempre pensé que eras especial». Como era de esperar, Bibi se puso tensa. ¿Se daría cuenta de que ella no era realmente una niña? De repente, el duque dijo: «Bibi, eres un genio». Uf. Papá no se dio cuenta. Pero justo cuando ella suspiró aliviada, el duque continuó: «Cuando alguien con habilidades excepcionales no puede proteger su poder, se convierte en presa a los ojos de los demás. Así que escucha bien las advertencias de tu padre». La niña adorable abrió los ojos. «¿Entonces papá no puede estar siempre conmigo?». Ella añadió rápido: «No para siempre, claro, solo hasta que crezca. Espero que papá esté siempre conmigo». La forma cautelosa y titubeante de su hija hizo que al duque le doliera el corazón. Si su madre no hubiera muerto al nacer ella, y si él hubiera estado antes, no habría sido maltratada por esa mujer cruel. Entonces él prometió: «Entiendo». Aunque no fue una cita conmovedora para este hombre habitualmente frío, ya era mucho. Unos días después, la fórmula que Bibi le proporcionó a su padre fue aplicada al desarrollo de armas. Para evitar exponer la identidad de su hija, él deliberadamente ocultó al inventor de la fórmula. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. La nodriza de Bibi de repente dejó la mansión del duque. Parecía que algo había sucedido en su hogar. Y esa noche, después de escuchar las historias de las criadas, Viv se quedó dormida, pero no durmió profundamente. Inesperadamente escuchó que un invitado llegaría mañana. ¿Era la baronesa, la que abusó de ella y de su nodriza? El corazón de Bibi dio un vuelco. Luego se enteró de que esta baronesa era, en términos de parentesco, su tía. El varón era el hermano menor de su padre y el segundo en la línea de sucesión al ducado. Acostada en la cama, Bibi apretó sus puños. Si venían a causar problemas, no se saldrían con la suya. Para que su hijo heredara el título, el bebé recién nacido se volvió una espina y él contrató en secreto a una cruel nodriza. Durante los siguientes 3 años, Bibi fue golpeada o pasada hambre. Afortunadamente, su padre, el duque, la llevó a casa. De lo contrario, habría sido torturada hasta la muerte. Entonces, mirando a la malvada mujer, Bibi la saludó con una sonrisa en el rostro. Mientras un fuego vengativo ardía en su corazón, la baronesa devolvió una sonrisa falsa. Llamó a sus hijos para saludar al duque. Luego, un niño regordete y una niña de cabello corto bajaron del carruaje. El niño se llamaba Eustace y la niña se llamaba Megina. Los dos comenzaron inmediatamente con sus burlas. La niña se burló de Bibi por ni siquiera saludarlos, mientras que el niño presumía de su carruaje. ¿Alguna vez has visto un carruaje dorado tan magnífico? Es hecho a mano por el artesano más famoso. Si me lo suplicas, te dejaré probarlo. Bibi se burló. ¿Qué tonterías presumes? Su familia, siendo una de las 3 grandes familias ducales, prácticamente posee todos los productos artesanales del mercado. Mercado es prácticamente un niño rico mimado que vive de la riqueza de su familia. ¿Qué hay que envidiarle? El duque preguntó a Bibi si quería el carruaje. Antes de que Bibi respondiera, la baronesa empezó a enseñar a sus hijos. Deberíais entender. Aunque ambos han sido inteligentes y bien educados desde pequeños, Bibi es diferente. Dijo esto con una falsa sonrisa empalagosa. Después, todos cenaron juntos. Aunque estaba comiendo con personas que no le agradaban, Bibi estaba llena de energía después de todo. La comida era inocente. Sin embargo, su manera desenfrenada de comer y beber provocó el desdén de Houston. ¡Qué insensato! «Estás dejando comida por todas partes». Bibi se detuvo. La mirada del duque se intensificó. El aire se congeló al instante. Bibi, creyendo que su padre estaba molesto por haberlo avergonzado, tomó un trozo de bistec. Pensó que comer algo delicioso podría calmarlo. Inesperadamente, su padre le quitó el cuchillo de la mano. «¿Quieres que te dé de comer?». Luego cortó un trozo y se lo dio a su hija. Él preguntó suavemente: «¿Quieres algo más?». Houston seguía siendo desagradable. Yo podía comer solo a esa edad. Por suerte, su madre le tapó la boca esta vez. El varón, sentado cerca, habló. En realidad, había venido a pedirle dinero a su hermano. ¿Has visto a los más privilegiados? Había una familia, el hijo presumía, diciendo que sus carruajes eran de oro y artesanales.
La madre era implacable para que su hijo fuera el heredero del duque. Así, vendió a la hija del duque a un abusador. El padre era cobarde. No tenía ambición y era jugador. Esta vez fue a su hermano para pedirle dinero para invertir. Había oído que el príncipe real era muy guapo. Creía que cuando el príncipe creciera, su belleza resplandecería y se convertiría en dinero. En cuanto a su hija, hablaremos de ella más tarde. El duque no era tonto. Habían llegado e inmediatamente comenzaron a insultar a su preciosa hija, y querían pedir dinero prestado, ni hablar. Bibi, mientras estaba disfrutando de su té, de repente lanzó su taza al suelo, comenzó a jadear y a toser con fuerza. El duque se puso extremadamente nervioso. Antes de perder el conocimiento, Bibi vio al varón y la baronesa sonriendo. ¿Habían envenenado la comida? Pasó mucho tiempo antes de que Bibi, sintiendo lágrimas, abriera lentamente los ojos. ¿Cuántos dedos tengo levantados? ¿Cómo te llamas?, preguntó su padre. ¿Quién soy? ¿Cuántas tartas de manzana comiste hoy? Al ver a su hija responder bien. Pero él se alivió y la abrazó, dándole palmaditas. Bibi notó a un grupo junto a la cama. Padre, ¿por qué están aquí? La voz del duque era fría y firme mientras sostenía a su hija. Sáquenlos a todos y encárguense. Resultó que el varón y la baronesa no la envenenaron. Bibi tenía una alergia a la toronja. Tras consumir 2 enormes vasos de té de toronja durante la cena, experimentó un shock anafiláctico. Al observar el intenso deseo de su padre de eliminar a todos, Bibi no deseaba que tantas vidas inocentes se perdieran debido a su indulgencia. Ni siquiera sabía que era alérgica a la toronja. Al principio, el duque ignoró sus súplicas. Casi la pierde, pero no pudo resistir el placer dramático de su hija. Un solo papá es el mejor. El papá malo que lastima a la gente hizo que el viejo padre se rindiera. Pero solo esta cosa. Bibi entendió lo importante que era para el corazón de su padre. Sintió aún más que tenía que hacer algo por su padre. Pero un día, mientras tomaba el sol en el césped, McGinnis se acercó de repente, queriendo invitarlo a dar un paseo. Mi familia se va en unos días. Quiero crear algunos buenos recuerdos contigo. Nacido noble, despreciaba a su propia familia y padres. Creyendo que no había futuro con ellos, aprovechó esta visita a su tío. El duque tramó un plan para quedarse. Primero, invitó a la hija del duque a pasear, con la esperanza de acercarse. Durante el camino, preguntó con cautela: «Siempre quise tener una hermana menor. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una hermana mayor?» Bibi respondió: «Está bien», Megina exclamó emocionada al instante. «No puedo creer que te convenciera tan fácil». Luego, tomando la mano de Bibi, declaró: «Desde hoy somos hermanas». Bibi estaba desconcertada, preguntándose qué juego hacía esta persona. Entonces, Megina, actuando considerada, dijo que sabía que su hermana menor había tenido una nodriza problemática antes y no había aprendido bien la etiqueta. Desde ahora, ella le enseñaría bien. Esta vez, Bibi lo comprendió. Soltó la mano de Megina. «No creo que sea necesario. Cómo soy no es asunto tuyo. Además, no somos tan cercanas». Con eso, ella se dio la vuelta y se alejó con paso firme. La Megina detrás de ella inmediatamente cambió su expresión. Acompañada de llantos exagerados, hizo una caída dramática y comenzó a llorar. «Aunque no te guste, no puedes empujarme». Justo en ese momento, su padre pasaba por allí. Al ver a su hija en el suelo, rápidamente la levantó en sus brazos y la reprendió con enojo. «Bibi, ¿qué estás haciendo? Realmente me empujaste». Sobresaltada, Bibi pisó a alguien al retroceder. Al mirar, vio que era el duque. Finalmente lo entendió. Le habían tendido una trampa. Cuando el duque iba a preguntar qué ocurrió, unos ojos muy abiertos asomaron entre los arbustos. 2 personas aparecieron de repente. «La joven ha sido agraviada. Esa joven se cayó sola. Lo vimos con nuestros propios ojos». «Está mintiendo». Al ver que la situación cambiaba, Megina se levantó rápidamente. Explicó que había caído porque Bibi dijo que no quería estar cerca de ella, y pensó erróneamente que Bibi la empujó. «Parece que te malinterpreté. Me disculpo sinceramente. Lo siento. Qué capacidad de adaptación. Está destinada a la grandeza». Bibi estaba fría. Notó la astucia de la niña, pero no se molestó en contestar. Sin embargo, el duque intervino. «La niña de 3 años ha decidido construir una casa para su nodriza. Es esta amabilidad la que hace que todos la adoren». Cuando fue incriminada, los guardias avanzaron para testificar por ella. El duque, irritado, les preguntó: «¿Por qué no trabajan? ¿Qué hacen aquí?». Los 2 hombres levantaron carteles que decían: «Amo a Bibi. Somos del club Amo a Bibi. Nuestra misión es proteger a la joven dama». El duque estaba sin palabras. Recogió a su hija y salió corriendo. Ahora había cada vez más personas dedicadas a su preciosa Bibi. Pero construir una casa requería tierra, preferiblemente fértil, para que pudieran construir una casa de césped. En cuanto a por qué de repente quería darle una casa a la nodriza, fue porque Bibi lo supo antes de morir.
porque el emperador de esa época ordenó la demolición de todas las casas de los arquitectos, lo que llevó a una situación 100 años después, donde en Ishwe las casas se derrumban cuando llueve intensamente. La nodriza y otra doncella se fueron porque sus casas fueron destruidas y sus familias heridas. Por eso Bibi tuvo esta idea. Quizás podría ayudar al duque en el futuro. Bibi solo necesitaba crear el diseño, encontrar a Lost y determinar las proporciones correctas para solidificarlo. Finalmente, manera de pedirle al duque algo de dinero. Y debería estar bien. Bibi no esperaba quedarse atascada en el primer obstáculo. Ese día, Bibi estaba desayunando con el duque como de costumbre, pero entonces el duque sacó un collar de su bolsillo. Esto es tuyo ahora. Su nombre es Elf. Es una reliquia sagrada, bendecida por los espíritus. Cada reliquia sagrada contiene un poder invencible. Le pedí al administrador esto para ti. Puede protegerte cuando no estés cerca. Bibi agarró el collar con fuerza. Primero ser abandonada por los padres. Luego ser vendida por ellos. Es tan bueno tener un duque en esta vida. El duque le comentó a Bibi que creía que había un elfo loco en la reliquia sagrada. Intenta invocarlo. Luego, se levantó una ráfaga de viento. Cuando Bibi abrió los ojos de nuevo, un pequeño elfo estaba batiendo sus alas, mirándola con una sonrisa. A Bibi le encantó absolutamente, especialmente porque era un regalo del duque. Bibi quería mostrar su gratitud y halagarlo bien. Punto. Pero entonces, el estómago de Bibi sonó fuerte. Una chica descubrió que el anillo de Bibi concedía deseos. Tras comer, Bibi desapareció en la habitación, y un chico regordete entró diciendo que este lugar no era tan genial. Bibi preguntó qué hacía allí. El chico regordete, con arrogancia, dijo: como futuro heredero del duque, estoy revisando el lugar que pronto será mi hogar. ¿Tienes problema con eso? Bibi le recordó: soy hija del duque de Andante. Está bien. El chico se burló. ¿Crees que el duque te nombrará a ti, quien mató a nuestra madre, como heredera? Sigue soñando. La ira de Bibi se disparó. Antes de enterrarte, mejor paga por eso. Bibi levantó un puño, lista para golpear, cuando de repente unas manos la sujetaron. Era Megina, la hermana hipócrita de Bibi. Ella se disculpó con Bibi mientras reprendía al chico por su comportamiento. Después de que se fueron, Bibi seguía enfadada antes de acostarse, sintiendo que no lo había hecho bien. Esos hermanos no tramaban nada bueno. Bibi deseaba crecer rápido. Entonces, cuando Bibi abrió los ojos otra vez, era adulta. Recordando la protección del elfo, Bibi inmediatamente lo convocó para que la ayudara a volar fuera de la mansión del duque. Desde que supo sobre la casa derrumbada de la nodriza, Bibi había querido verla. Así, Bibi podría ayudar a construir una nueva. Pero al llegar y tocar la pared para examinarla, notó de repente que algo andaba mal con el anillo. Los colores parecían diferentes. Justo cuando Bibi pensaba en esto, la casa empezó a colapsar otra vez. Bibi se preparó rápido para volver a casa. Pero antes de irse, Bibi realizó un experimento. Bibi deseó en el anillo: quiero volver a ser un niño. Al día siguiente, Bibi despertó pareciendo una niña de 3 años. Al ver que podía cambiar de edad a voluntad durante la noche, Bibi estaba encantada y confirmó que el anillo era una reliquia sagrada. Ahora, con el anillo para hacer crecer al elfo para luchar, Bibi era completamente capaz de construir una casa. Así que Bibi decidió ir al patio y preguntar al jardinero sobre Lost. De repente, tropezó y cayó. El collar que sostenía cayó al suelo. La criada se apresuró. La criada le preguntó rápidamente si estaba bien. Más que el dolor, su prioridad era recoger el collar. De vuelta en su habitación, tras cambiarse de ropa, notó que el collar no solo había cambiado de color, sino que ya no podía invocar al elfo del viento. Era el precioso peque de papá, pero ahora lloraba a mares. Papá seguro me va a matar esta vez. Aún así, hizo que la criada lo llevara con su padre, y cuando por fin vio al duque, guardó silencio un buen rato. Al final, reunió valor para explicar lo ocurrido. Ayer me caí en el patio, y creo que rompí el collar que él me dio. El elfo que está dentro no sale por más que lo llame. Habiendo dicho eso, Bibi esperó la ira del duque. Aunque la doncella le aseguró que el duque la amaba tanto que la perdonaría incluso si cometía un error, Bibi no lo creyó. Este era un relicario sagrado que papá había solicitado de otra familia. Esto podría causar una disputa entre las dos familias. Cuando se trataba de ganancias y pérdidas, incluso los lazos familiares eran inútiles. Pero después de esperar un rato, ¿estás herida en alguna parte? El duque no hizo ni una sola pregunta sobre el collar. En cambio, solo se preocupó por las heridas de Bibi. Esto hizo que Bibi se sintiera peor. Preferiría que su padre la regañara. Entonces el duque reveló su secreto. En realidad, fue bastante ineficaz. Le llevó casi 3 años erradicar al monstruo. Por esa razón, no pudo estar junto a su esposa cuando ella dio a luz. Ni siquiera la vio por última vez. Incluso cuando su hija fue dejada en la capital imperial y sufrió ese tiempo infernal de abuso, todo fue porque no pudo llegar a tiempo. Al escuchar esto, Bibi replicó de inmediato que no era culpa de papá.
Además, estos dos asuntos eran diferentes. Sus acciones podrían causar problemas a papá. Esta vez, antes de que pudiera terminar, el duque la interrumpió. No importa qué, no es tu culpa. Y si realmente sucede algo, yo asumiré la responsabilidad. No tienes que preocuparte. Al ver que el ánimo de su hija se había estabilizado un poco, aprovechó para bromear con ella. Pareces una muñeca enfurruñada. De repente se oyó un golpe en la puerta. Duque, el pastel de limón especialmente preparado para su hija está listo. Viendo a Bibi comer con una expresión de felicidad, le entregó leche caliente. Come lento. Podrías atragantarte. Luego encontró un libro sobre el rey elfo y pidió a la criada que se lo leyera a su hija para que aprendiera más de los elfos. Este gesto conmovió profundamente a Bibi, tanto que le dio un gran beso. Un adulto está gritando. Probablemente pienses que el niño está siendo desobediente y el adulto lo está reprendiendo. Esta mujer es malvada. Instó a su esposo a usurpar el ducado de su hermano, y casi mata de manera despiadada a la única hija del duque. Esa tonta de Bibi. Debo asegurarme de que mi hijo herede el ducado. Entonces este lugar será todo mío. Mientras tanto, completamente ajena al peligro, la niña estaba encantada. Al salir de la habitación de su padre, pensó que él se enojaría por romper algo, pero, en lugar de eso, la consoló suavemente y hasta le preguntó si necesitaba algo últimamente. Bibi se sorprendió y se preguntó cómo lo sabía su padre. El duque le sonrió afectuosamente. Todo el ducado es mío. Dime lo que necesites de ahora en adelante. Con el problema de la lujuria resuelto, construye una casa para la nodriza. Se alejó saltando de felicidad. En la esquina, se encontró inesperadamente con la esposa del varón. Ella lo vio. Vaya, sí, no es Bibi. Nuestro Houston ha estado practicando construcción desde el amanecer. Tú ni siquiera has comenzado, ¿verdad? Alguien así no puede ser heredero. Como no había nadie más cerca, ella habló sin reservas. Bibi no iba a soportarla. Contó cómo el gordito irrumpió groseramente en su habitación anoche y soltó tonterías. Su hijo precioso estaba siendo despreciado. La mujer perdió los estribos. Cosita sin madre, si quieres conservar esa lengua, será mejor que te cuides. Pero su amenaza fue recibida con una sonrisa de Bibi. De repente fingió dramáticamente. Entonces comenzó a llorar. Papá, ella me va a golpear. No hice nada. Es mi culpa. La mano de la mujer, lista para golpear, se detuvo. Estaba atónita. Una voz surgió detrás de ella. ¿Qué le hace a la joven señorita? En ese momento, una doncella llegó corriendo. Bibi lloró más fuerte. Tengo miedo. Quiero irme a otro lugar. La mujer se quedó sin palabras mientras veía a Bibi ser llevada. Un destello de diversión brilló en los ojos de Bibi. Solo hice lo mismo que hace tu hija. Para complacer a su hija, el duque le regaló una montaña de lujuria. Al ver el montón de tierra amarilla de 3 pisos, Bibi sintió culpa. ¿Cuánto costó esto? Solo planeé una prueba simple. Papá es tan extravagante. En ese momento, la criada le dijo que su merienda serían profiteroles de chocolate. Bibi se sintió instantáneamente encantado. Está bien, después de probar la lujuria, comeré esos profiteroles de chocolate. Pero 3 horas después, descubrió que la tierra y el agua no se mezclaban. Esta tierra no sirve para construir. Bibi soltó su pala y se agachó, desanimado. Al venir de la tierra, no conocía nada de las propiedades de este suelo. ¿Qué puedo hacer sin planos, príncipe? Sacaré el collar que me dio papá antes de que consultara al elfo del viento, pero ahora estaba roto. De repente, Bibi notó algo extraño en el collar. La gema convocó a un espíritu llamado Sylph. Entonces, ¿por qué no se llama protección de Sylph? En cambio, se llama protección del espíritu. Podrían vivir otros espíritus dentro. Si es así, entonces el cambio en el color de la gema podría ser que no esté roto, sino que su atributo haya cambiado. Al pensarlo, a Bibi le pareció que tenía sentido. ¿Cómo se llamaba el espíritu de la tierra? Recordando el libro de cuentos de elfos que le dieron, de repente gritó: ¡Terra! ¡Rey de los espíritus de la tierra! ¡Aparece! Pasaron 3 segundos. No pasó nada. Bibi suspiró. Era solo un pensamiento ilusorio. Además, no tengo ningún poder mágico. ¿Cómo podría ser? Antes de terminar su pensamiento, la gema del collar brilló en dorado. Entonces apareció una chica con cabello castaño y vestido amarillo apagado. Soy Terra, rey espíritu de la tierra. ¿Por qué me has llamado? Bibi estaba atónito. No esperaba invocar a un rey espíritu de la tierra, pero aprovechó la oportunidad y preguntó rápidamente si había algún tipo de tierra que se volviera pegajosa al mezclarse con agua, pero que al secarse fuera dura y difícil de romper. Terra sonrió un poco. Hay 3 tipos de suelo que cumplen esas condiciones. Finalmente, había esperanza para el problema de la tierra. Esa noche, Bibi comió 2 tazones más de arroz. Al terminar, una doncella le entregó una carta. La carta decía: Hola, Bibi, soy Megina. ¿Te gustaría tomar el té conmigo mañana por la tarde? Tengo algo que quiero contarte. Esta chica era algo especial. Para asegurarse una buena vida, fue directamente a Bibi, con lágrimas en los ojos. ¿Podrías, por favor, dejarme quedarme un poco más en la mansión del duque? A muchos no les caigo bien, no sé por qué, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser amable. Sin embargo, considero que eres una persona especial. No te caeré mal, ¿verdad? Ante una pregunta tan directa, Bibi, siendo tan sensible, no pudo decir la verdad.
Solo pensarlo le ponía los pelos de punta. Meghina había dicho cosas feas a Bibi la primera vez que se conocieron, y luego la acusó sin razón. Cualquiera la detestaría. Mientras consolaba a Meghina y le decía que no llorara, Bibi explicó que quedarse en la mansión del duque era imposible. No quería molestar al duque con algo tan trivial. De repente, Meghina lloró más fuerte. Se hizo la víctima, diciendo que a menudo la maltrataban en casa. No te preocupes por mí. Cuando Bibi casi perdía la cabeza, una doncella habló desde atrás. Anunció que los pasteles de limón estaban listos. Bibi sintió que le lanzaban un salvavidas. Al irse, no olvidó dar ánimos. Hay que ser fuerte. Caminando de regreso a su habitación, Bibi tomó una decisión. La próxima vez, absolutamente no podría encontrarse con Meghina. Solo por curiosidad, su familia definitivamente estaba tras la posición del duque. Debo protegerla para padre, pensó. Pensando en esto, llegó inconscientemente frente al estudio de su padre, tocando la puerta. Quería cenar con él. Dijiste antes que podía pedirte cualquier cosa. He decidido qué quiero para mi regalo de cumpleaños 3. El duque se detuvo. Preguntó a su hija, ¿qué es? Bibi dijo cautelosamente, dinero. El duque, siendo generoso, preguntó, ¿cuánto quieres? La voz de Bibi se volvió aún más baja. Tanto como me amas, padre. Al escuchar esto, el duque suspiró sin poder evitarlo. Su hija estaba creciendo y hasta usaba halagos para pedir dinero. No obstante, llamó a un sirviente. Envía todo el dinero de compensación de la subyugación de monstruos a la señora Room mañana. 30.000 millones deberían ser suficientes para satisfacer a mi hija, ¿verdad? Para hacer feliz a su hija, el padre cariñoso entregó casualmente 30.000 millones. Envíalo a la señora Room mañana por la mañana. Si no es suficiente, solo dímelo. Esto era solo el aperitivo. Tenía un regalo más grande para su amada hija como presente de cumpleaños atrasado. Bibi no había esperado que su padre fuera tan generoso. Se volvió aún más decidida a no decepcionarlo. A la mañana siguiente, la niña de 3 años se transformó instantáneamente en una joven de 18 años. Desde que descubrió la habilidad mágica del anillo para cambiar su tamaño, estaba mejorando cada vez más en el cambio. Luego fue al gremio de trabajadores, esencialmente un mercado laboral, con la intención de contratar a algunos trabajadores. Necesitaba que prepararan los materiales para construir la casa. Tuve a talar árboles, tuve a buscar paja, tuve a encontrar pieles de hongos. Con estos, ella tendría los componentes esenciales para una cabaña de paja. La insistencia de Bibi en construir una casa no era solo para proporcionar un refugio temporal para la nodriza, cuya casa se había derrumbado. Aún quería avanzar gradualmente de una cabaña de paja a una casa sobre pilotes y luego a una gran villa. En sus 2 vidas pasadas, fue arquitecto. Si pudiera aplicar este conocimiento hoy, 100 años después, tal vez podría ayudar a su padre a desarrollar mejor el territorio y prevenir el colapso de casas. Debido al clima severo, el territorio sufrió daños. Tras organizar a esas personas, Bibi sacó el collar que su padre le dio hace poco. También entendió el misterio que tenía. La última vez que invocó al rey elemental de la tierra, descubrió que un faro de fuego estaba dentro de los 4 reyes elementales de tierra y agua. Lo inesperado fue que, sin ningún poder mágico, podía invocar a todos los reyes elementales, a voluntad sin firmar un contrato, y se hicieron buenos amigos con la ayuda de los reyes elementales. Su casa progresaba rápidamente, día a día, pero el constante ir y venir la agotaba. Un día se quedó dormida. Una criada vino a despertarla. «Señorita, por favor despierte. Debe almorzar con el barón y la baronesa. Están por irse. No podemos permitirnos llegar tarde en este momento». La familia del barón en el comedor había estado esperando con gran impaciencia. Sin la presencia de adultos cerca, la niña fue acosada por un grupo. Eran parientes de su padre, pero siempre estaban pensando en cómo robar la propiedad de su padre. La niña se enfadó y respondió con algunas palabras a sus burlas. Inesperadamente, una mujer se levantó y quiso golpearla. Afortunadamente, su padre llegó al lugar. Bibi los miró y no hizo un escándalo por lo que acababa de suceder. «Date prisa y come. Date prisa y vete. De todos modos, se van hoy». De repente, ella miró un vaso, observando la naranja en su interior. Se veía muy deliciosa. Al notar su mirada, antes de que pudiera alcanzarlo, su padre tomó el vaso. «Lo sostengo. Te doy de comer. Tus manos pequeñas no pueden». Pensó que estaba a punto de ahogarse en este desbordante amor paternal. Aunque quería que su padre se contuviera un poco, obedientemente acercó su boca al vaso. Bajo la mirada inquebrantable de su padre, ella terminó el gran vaso. La familia del varón, al lado, estaba atónita. Él la mima tanto. Viendo a todos observando a su querida hija beber, el duque preguntó al varón con seriedad, «¿Hay algún problema?». El varón negó rápidamente con la cabeza y luego asintió. «Hermano, sobre el dinero que pedí prestado». Al escuchar esto, el duque lo interrumpió de inmediato. Al ver que suplicar por dinero no funcionaba, el varón pensó en un plan. Empezó a quejarse, diciendo que las cosas tampoco eran fáciles para él. Sus hijos crecían, y no tenía dinero para su educación.
El varón pretendía que esto fuera un ardid lastimero, pero antes de que pudiera terminar, Megina habló de repente. No quiero ir a la academia, prefiero ser criada en el castillo del duque. Me cae bien Vivi, así que quiero quedarme con ella. En verdad, Megina ya lo había comprendido. Quedarse con su familia no tenía futuro. Solo quedándose en el castillo del duque tenía un futuro. Luego le preguntó a Vivi, dijiste que era buena, ¿verdad? Antes de que su hija pudiera hablar, la expresión del duque se ensombreció. Quiero confiar a mi hija a personas no adecuadas. Declaró que cubriría toda la matrícula futura de Megina, pero prestar dinero estaba fuera de cuestión. En ese momento, el mayordomo se acercó al duque. El segundo regalo de cumpleaños que su gracia preparó para su hija llegó. Un carruaje Maserati edición limitada. Alguien presumía que su carruaje era de oro. El padre cariñoso de Vivi encargó uno de inmediato, un carruaje Maserati. Los accesorios estaban hechos de diamantes rojos. Un solo diamante rojo Nicola vale 10.000 millones. Al mirar el carruaje invaluable, Vivi no entendía su valor. Solo miraba con los ojos muy abiertos. Los guardias circundantes sacaron sus cámaras para tomar fotos. ¿Qué niño no sueña con un Maserati? Efectivamente, el niño regordete que anteriormente había presumido de su carruaje autónomo parecía descontento. La familia de Vivi se fue al fin, pero su padre no solo mandó a hacer el carruaje a medida, también hizo que el chef preparara galletas con forma de carruaje para ella. Una escultura y platos temáticos de carruaje mostraron perfectamente lo que significaba ser rico y lujoso. Lujoso. Al montar en un Maserati por primera vez, Vivi se sorprendió de que las puertas se abrieran automáticamente. Exclamó lo cómodo que era. Pero ella estaba preocupada por la extravagancia de su padre. Temía que su padre derrochador dilapidara la fortuna familiar. El duque sonrió levemente. Mientras te guste, incluso recogeré las estrellas del cielo para ti. Después de eso, Vivi comenzó una vida de ser una gran niña durante el día y construir casas por la noche. Mientras tanto, el niño que ella salvó fue trasladado a otro lugar porque la magia maldita en él era muy poderosa. Su existencia podría ser el futuro del país, pero también podría causar su destrucción. Muchas personas lo deseaban, pero no querían que despertara. En ese momento se sentía en la oscuridad, sin poder encontrar la luz hasta que apareció un par de manos. Mucho gusto, soy Vivi. Si puedes salir de aquí, te compraré mucha comida deliciosa. Después de decir esto, la chica se dio la vuelta para irse. Era la primera vez que sentía calor. No te vayas, no me dejes. Con un fuerte deseo de verla de nuevo, el niño dormido despertó. Mirando a los extraños que lo rodeaban, preguntó con cautela, ¿quiénes son ustedes? Solo tenía que decir un nombre al collar y un rey elemental aparecería. Tras convocar a los reyes elementales, él podía usar el poder de los elementos sin el collar. La chica llamó al rey de la tierra, Terra, mediante el collar, esperando que él la ayudara a cavar un agujero de 3 pisos de profundidad. Terra no dudó y lanzó un hechizo. Con un fuerte estruendo se creó un agujero fácilmente. Vivi quedó muy satisfecha con esto. Se arremangó y estaba lista para empezar a trabajar. Pero Terra sugirió, ¿por qué no intentas invocar a los otros reyes elementales? Quizás porque eres la primera persona en llegar. Todos están muy curiosos acerca de ti. Pero la joven se sintió un poco avergonzada, y dijo que no necesitaba a los otros reyes elementales por ahora. Sin embargo, al ver que Terra parecía bastante angustiada, y al escuchar que después de invocar a todos los reyes elementales podría usar su poder sin la restricción de un objeto sagrado, Vivi decidió invocar a los otros 3 reyes elementales. Eran el omnipresente Rey Elemental del Agua, el apasionado Rey Elemental del Fuego y el enérgico Rey Elemental del Viento. Al ver a todos los reyes elementales reunidos frente a ella, charlando entre sí, Vivi dijo con una expresión de dolor, «Lo siento mucho. Me duele la cabeza cada vez que hablas». Al escuchar esto, los 3 grandes reyes elfos guardaron silencio. No tuvieron más remedio que ceder temporalmente ante Vivi. Luego, con la ayuda de Silver, Vivi localizó al fontanero al que antes había dado las piezas cortas. Pagó generosamente 500 yen por adelantado, deseando que el fontanero se encargara del proyecto especial. Si el almacenamiento de agua estuviera más alto que las casas, sin tecnología avanzada, se podrían cubrir las necesidades diarias de agua de la gente. Y este proyecto necesitaba comenzar de inmediato. Tenía que apresurarse y completarlo en 3 semanas, porque a la mañana siguiente, la criada le dijo que su niñera y otra criada regresarían pronto. Habían escrito, preocupados de que después de tanto tiempo, Vivi los olvidara. ¿Cómo podría ser eso? Vivi inmediatamente tomó la mano de la criada y dijo con sinceridad, «Ahora eres muy importante para mí. ¿No prometimos compartir deliciosa comida juntos de por vida?» Fue precisamente por el amor de Vivi hacia todos a su alrededor que siempre podían sentir su calidez. La criada no pudo evitar abrazar a Vivi con fuerza. «Es una suerte ser tu criada». Pero, inesperadamente, al salir de la habitación de Vivi, llegaron invitados no deseados.
Tenemos una solución para tu dolor de cabeza. Un hombre preguntó a un niño de 3 años, ¿cómo conviertes una moneda de oro en 1000 monedas de oro rápidamente? Tiempo. Parecía querer enseñar al niño delante de él cómo hacer negocios, pero en realidad estaba intencionalmente poniéndole las cosas difíciles. Mientras la señorita Vivi no pudiera responder a esta pregunta, él tendría una manera de salir de su puesto como tutor. Hace unos días, el padre de Vivi se le acercó y le comentó que le había encontrado un tutor. Esta persona, aunque conocía a grupos de comerciantes famosos, también era un estafador que disfrutaba tramando. Si no hubiera estafado a un noble, haciendo que la familia del duque perdiera prestigio, no habría sido castigado por el duque para ser el tutor de la joven dama. Pero la noche antes de la lección, el padre de Vivi le dijo a Vivi que, aunque este hombre era insidioso y astuto, también era talentoso y Vivi podría aprender mucho de él. Era fiel a la familia del duque, pero también arrogante y solía intimidar y oprimir a los menos inteligentes. Aún así, el padre de Vivi esperaba que vieran que ella era un genio. No podía permitir que él viera esas fórmulas. En el primer día de clase, Badrick le hizo pasar un mal rato a Vivi. Le dio una tarea como prueba de evaluación. Aunque a Vivi no le gustaba su forma de intimidar, recordó las palabras de su padre y se mostró débil ante el tutor. Mientras se preparaba para la tarea, Vivi trabajaba en secreto en el proyecto de la casa cada noche. Todo iba bien, pero seguía sintiendo que había olvidado algo. Entonces recordó la tarea asignada por Badrick. Solo recordaba que él le había pedido encontrar una manera de convertir una moneda de oro en 1000 monedas de oro. Estaba claro que él no quería enseñar a una niña de 3 años. En realidad, incluso si se negaba a enseñarle, no importaría. Ella preferiría volver a su antigua vida de ocio y disfrute. Pero esta vez no quería decepcionar a su padre, así que hizo preparativos especiales con antelación. El día de la lección, el duque, de manera poco habitual, vino a observar la lección de su hija. Esto era justo lo que Badrick deseaba. Supuso que la señorita Vivi no habría terminado la tarea, y podría aprovechar para decirle al duque que la joven era muy pequeña para recibir educación. Pero inesperadamente, Vivi vino preparada. No solo consideró la dimensión del tiempo, sino también la viabilidad, proponiendo 2 soluciones: almacenar grano y comprar boletos de lotería. Pero ninguna cumplía con la eficiencia que el maestro requería. Al final, su solución fue acudir al duque. Se comportó de forma consentida y le pidió a su padre que lo solucionara. Tener a su padre allí le daba mucha confianza. El niño de 3 años se iba a la cama temprano cada día solo para escabullirse en la noche y construir una casa. Al verlo dormir cada vez más temprano, la doncella no pudo evitar preguntarse, ¿será que no está durmiendo por la noche y se escapa a jugar? Vivi lo negó de inmediato, pero tuvo que admitir que había trabajado mucho últimamente. Con la ayuda de los elfos, no solo puso la piel de duende impermeable, sino que también descubrió cómo hacer tejas para el techo. Sin embargo, debía mantener esto en secreto para la doncella. Vivi solo podía mentir, diciendo que estaba entrando en hibernación. La doncella también notó que Vivi había estado comiendo bastante últimamente. Pero comer y luego dormir no es bueno para la digestión, dijo ella, sugiriendo que bebiera un poco de vinagre. Esa cosa era terriblemente desagradable. Vivi sugirió que dieran un paseo por el pasillo en su lugar. Al pasar por una ventana, descubrió algo inesperado. Aunque podía oír lo frío que estaba afuera, el pasillo estaba muy cálido. La doncella le dijo que era porque el castillo del duque estaba encantado para ser cálido en invierno y fresco en verano. No es de extrañar que Vivi siempre llevara su pijama y no sintiera el frío en absoluto mientras caminaba. Andante era, de hecho, una de las 3 grandes familias ducales que desarrollaron herramientas mágicas. Si solo las personas fuera de la ciudad pudieran sentir este calor también, pensó. De repente, una discusión acalorada estalló a lo lejos. Llena de curiosidad, Viv Ivy no pudo evitar asomarse. Descubrió que en realidad eran Badrick y el barón Jarin. Para empeorar las cosas, Jarin, sonando impaciente, dijo, ¿cómo te atreves a escupir en el pasillo siendo un varón? Esto es etiqueta básica. Son temas que debo hablar con padre, no sobre él reuniéndose con Badrick. Olvidó que estaban espiando en ese momento. Al ver que Badrick se acercaba, la doncella recogió a Vivi en el momento justo. Gracias al hechizo de invisibilidad, escaparon por poco. La doncella sabía que siempre habían estado en desacuerdo, pero no esperaba que discutieran en la mansión del duque. Al oír nuevos chismes, Vivi no pudo ignorarlo. Insistió a la criada para que hablara. Resultó que hace 4 años, Badrick había estafado la mitad de la fortuna de la familia de Jarin. Incluso se burló, diciendo, ¿de qué sirve el dinero? A una bestia como tú. Vivi no creía que Badrick aún trabajara para su padre tras eso, pero pensó que debía haber una razón para que su padre lo mantuviera cerca. Dado que la persona entrevistada era el barón Jaron, fingiría no haber visto nada por ahora. Después de todo, probablemente era uno de los hombres del barón Adagio.
Recordando que un día importante estaba a solo unos días, tenía que irse a la cama temprano y trabajar horas extras para terminar. Solo tenía 3 años, y para agradecer a su niñera por su cuidado, decidió regalarle una casa. No esperaba que la casa recién construida sorprendiera a todo el ducado. Temprano en la mañana, un soldado vino a informar que en el lugar de la casa derrumbada de Alisa, la niñera de Vivi, había aparecido de repente una nueva casa. Incluso había planos adentro. Resultó que la casa se completó oficialmente la noche anterior. Al ver el nuevo edificio de 2 pisos, pensó que era realmente hermoso. Aunque tomó tiempo, finalmente lo terminó antes de que volviera su niñera. Justo cuando iba a irse, Vivi se encontró con el señor Erickson. Era su primera vez viendo el nacimiento de una casa nueva. Vivi se encontró con el señor Erickson. Él veía por primera vez el nacimiento de una casa nueva. Estoy tan emocionado que podría llorar. El pequeño arquitecto no estaba mintiendo. Realmente puede construir casas. Desde hace 100 años, después de que un cierto tirano ejecutara a todos los arquitectos, los materiales de construcción desaparecieron por completo. La gente tenía tanto miedo que no se atrevía a construir sus propias casas. Pero ahora, tenemos a Vivi, un arquitecto genial. Sacó los planos de la casa que había preparado y los puso dentro de la casa. Mientras esta carta y los planos lleguen a manos de mi padre, entonces aquellos sin hogar también podrán construir casas seguras. Ayer por la mañana, Vivi de hecho se quedó dormido. La criada ni lo despertó. Luego supo que algo importante pasó en el territorio del duque. Al parecer, una casa nueva y hermosa apareció de repente en el terreno de su niñera. Al escuchar a todos describir su trabajo de esa manera, Vivi no pudo evitar sonreír. Si no hay problemas, esta casa debería convertirse en el nuevo hogar de Nani. Vivi fue específicamente a ver a su padre para confirmarlo. Preocupado por revelar su identidad, Vivi al principio solo se atrevió a preguntar sobre la casa nueva. Al saber que su padre aún investigaba cómo apareció, preguntó con cautela. Una vez que termine la investigación, la casa será de Nani, ¿verdad? Recibió una respuesta negativa. Nani no podía mudarse todavía. Vivi inmediatamente preguntó por qué no podía mudarse. Afortunadamente, su padre solo mencionó que la casa no tenía muebles. La familia de Nani no podía dormir en el suelo. Vivi se sintió aliviada. Se había olvidado por completo de los muebles. Aprovechando esta oportunidad, Vivi ofreció comprar muebles como regalo para Nani. El duque sonrió, pensando que era una buena idea. Su preciosa hija, tan joven y ya agradecida y generosa, realmente una niña amable. Pero antes de que Vivi se fuera, su padre le dio una mala noticia. Badrick parece haber notado lo lista que eres. Otros niños aún están siendo amamantados a los 3 años. Pero tú, a esa edad, ya construyes una casa. Sorprenderías a cualquiera. Nadie esperaría que un pequeño arquitecto apareciera en un lugar donde no se han construido nuevos edificios en 100 años. Al ver las reacciones encantadas de todos, Vivi estaba feliz. Pero lo que su padre le había dicho, que su genialidad podría haber sido expuesta, le preocupaba. Porque Badrick no solo vino al duque para obtener información, sino que también le dio una nueva tarea particularmente difícil. Sobre el problema del excedente de cuero de Goblin en Ibilton, necesitaba una solución. No era un tema que un niño de 3 años pudiera discutir, porque el cuero de Goblin era un material usado en la construcción. En un país donde no se han construido nuevos edificios durante un siglo, la demanda de esto es muy baja. Vivi se devanó los sesos, pero no pudo pensar en una buena solución. Pero inesperadamente, la respuesta pronto se presentó. Su padre rápidamente arregló una reunión con un artesano de muebles. Vivi sacó los diseños de muebles que había dibujado. Aunque los dibujos eran más que un poco toscos, al menos las formas generales eran discernibles. Sin embargo, al escuchar la solicitud de Vivi de que todos los muebles fueran de cuero, el artesano dudó. Aunque los muebles de cuero son lujosos y duraderos, se ha vuelto difícil encontrar cuero adecuado para sofás. Recientemente, desde que nuestro país dejó de comerciar con el reino del rey elfo, que exporta cuero para sofás, la cantidad de cuero comercializado en el mercado ha disminuido drásticamente. Si lo transportamos desde la capital, tomará 3 meses. Y los sofás de tela no son resistentes a las manchas y son difíciles de limpiar. Vivi de repente pensó en un material adecuado y sugirió al artesano, ¿qué tal si intentamos usar cuero de goblin, que se utiliza para la construcción, para hacer sofás? El cuero de goblin no solo es impermeable, sino también duradero y económico. Si esto se puede lograr, la industria del mueble definitivamente verá un gran desarrollo. Además, Vivi sintió que su tarea también se había resuelto. Usar este método debería bastar para solucionar el problema del excedente de cuero de duende. Pero ella todavía sentía que esto no era suficiente. También se enteró de que el reino de Schlatzel es una nación insular lluviosa. Esta información definitivamente sería útil. Días después, llegó la gran reunión. Hoy se decidiría sobre la construcción de casas. Vivi estaba lista para usar lo aprendido recientemente y demostrar sus habilidades en la reunión.
Pero primero fue a la cocina, porque hace 100 años, un tirano mató a todos los arquitectos, por lo que no habían aparecido nuevos edificios en este país desde entonces. Ahora había aparecido una nueva casa de la nada, completa con planos en su interior. Todos estaban preocupados de que los planos fueran una trampa. Aunque los dibujos parecían perfectos y los precios marcados en ellos eran muy bajos, los ministros de la ciudad del duque seguían discutiendo sin cesar. El problema de la vivienda era enorme en Ableton. Los refugiados sin hogar formaron bandas de ladrones, causando grandes pérdidas a los comerciantes. Aunque nadie sabía de dónde venían los planos, según las encuestas de opinión pública, los residentes estaban ansiosos por poder construir sus propias casas. Por lo tanto, el duque propuso construir en 3 ubicaciones, primero como prueba. Pero todos comenzaron a discutir cuáles serían los mejores lugares para la prueba. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió de repente. Bibi entró con una cesta de galletas. «Padre, hice estas galletas. Disfrútalas calientes». Alguien le recordó que estaban en una reunión. Pero para asegurarse de que el plan de construcción de la casa se finalizara, Bibi decidió darlo todo. Puso una expresión inocente y le preguntó a su padre: «¿Te interrumpí? Traje estos porque temía que todos tuvieran hambre en la reunión». Al oír esto, el rostro del duque se oscureció de inmediato. Miró a su hija con seriedad. Todos guardaron silencio de inmediato. Al volverse, la expresión del duque cambió instantáneamente. «No. No te preocupes, no interrumpiste». El duque levantó a Bibi, la sentó en su regazo y continuó discutiendo los arreglos para el personal de construcción. Pero todos luchaban. Si los soldados construían casas, ¿quién defendería la ciudad del duque? Bibi no esperaba que estos adultos pensaran igual que ella. No sabían ser flexibles. Bibi no pudo soportarlo más y decidió hacerse cargo de la reunión. Se volvió hacia su padre y preguntó: «¿La construcción de casas tiene que ser hecha por los tíos caballeros?» «No necesariamente, pero este trabajo es muy duro, por lo que requiere mucha gente para reunir rápidamente mano de obra». «Organizamos que los caballeros vayan», Bibi dijo con desconcierto. «Entonces, ¿por qué no contratar a esos tíos que no tienen trabajo?» «He aprendido algo sobre el cuero de goblin últimamente. Escuché que los cazadores de goblins enfrentan un desempleo serio. Entonces, ¿por qué no dejar que esos fuertes cazadores construyan casas?» «¿Casas para ti?» La niña de 3 años solo dijo una frase, y el hombre frente a ella se arrodilló, con lágrimas corriendo por su rostro, gritando: «A partir de ahora, tú eres mi maestro». Hace unos días, Badrick asignó una segunda tarea: cómo resolver el problema del excedente de cuero de goblin. Esto claramente no era una pregunta para una niña de 3 años, pero casualmente, mientras Bibi mandaba a hacer muebles a medida, aprendió sobre las propiedades del cuero de goblin y su idoneidad para la fabricación de muebles. También escuchó sobre una nación insular donde llovía constantemente, lo que despertó su inspiración. Le pidió permiso a su padre para salir del palacio. Después de rogar, él aceptó. Ella podía salir, pero con sus doncellas y 3 guardaespaldas. Primero visitaron la casa de su niñera. En el camino, escucharon a los habitantes del pueblo discutir sobre la construcción de nuevas casas. Parecía que todos estaban ansiosos por vivir en sus nuevos hogares. Al ver el pueblo lleno de vitalidad, Bibi sintió una sensación de satisfacción. Llegó a la casa de su niñera. Aunque ella misma había construido la casa, era la primera vez que la veía a la luz del día. No pudo evitar decir: «Es hermoso». La casa estaba llena de gente del pueblo que vino a verla. Antes de que volviera la niñera, la casa estaba abierta para visitas. El interior estaba completamente amueblado, con todo, desde muebles hasta artículos de tocador. Después de un breve vistazo a la casa, Bibi se apresuró al mercado. Notó que su ropa estaba raída y desgastada. Entró en una tienda de vestidos. Un niño que compraba con su hermana mayor eligió un vestido para ella como regalo. Aunque la MA lo rechazó varias veces, no pudieron negarse al insistente tendero. Una buena empresaria no rechazaría una fortuna tan buena de una hermana pequeña tan atenta. Bibi fue llevada al probador. Mientras la criada se probaba la ropa, Bibi preguntó al tendero: «¿Se puede hacer ropa de cualquier material?». Después de recibir una respuesta afirmativa, hizo una solicitud inusual. Así que en clase al día siguiente, respecto al problema del excedente de cuero de goblin, Bibi reveló su estrategia ganadora. Había pedido al dueño de la tienda de ropa que lo llevara a la clase. Era un impermeable y botas de lluvia. Bibi descubrió que el cuero de duende era muy impermeable, así que usó esta propiedad para crear ropa de lluvia. Bibi también realizó un estudio de mercado. Ella propuso el reino de Strahl como mercado de prueba, porque llovía mucho allí. Sin embargo, no tenían buena impermeabilización. Bibi incluso sugirió que para resolver realmente el problema, no podían ignorar los mercados de otros países. Badriel estaba atónito. Inmediatamente se arrodilló e hizo una reverencia a Bibi. «Por favor, acéptame como tu discípulo». Esta niña tenía solo 3 años y ya había iniciado su propio negocio. Aunque nació en la muy rica familia del duque, insistió en crear su propio camino.
Después de los 2 proyectos de clase, Badriel le informó misteriosamente sobre un asunto de vital importancia para la supervivencia de la familia. En Eubladen, era raro que una mujer se convirtiera en la cabeza de la familia. Cuando Bibi creciera, habría personas que desearían promover a Adagio como el legítimo heredero. Por lo tanto, para garantizar el triunfo de Bibi en esta contienda, debía comenzar a reunir fondos de emergencia de inmediato. Pero ella solo tenía 3 años. ¿No era muy pronto? Badriel sacudió la cabeza. La familia del duque puede tener muchos bienes, pero una fortuna tan vasta, si cayera en manos enemigas, supondría una amenaza tremenda. Además, nadie sabe cuándo podría atacar el enemigo. Después de escuchar, Bibi reflexionó y aceptó. Su vida tranquila actual podría interrumpirse en cualquier momento. Bibi le preguntó a Badriel, ¿cómo puedes ayudarme? Badriel se consideraba un hombre de negocios astuto. La fortaleza de un comerciante era la capacidad de percibir y predecir cambios. ¿Puedes ayudar a establecer una compañía comercial? Necesito un año de ganancias con estos impermeables y botas de lluvia. Pero Drill se arrodilló de inmediato y declaró su lealtad inquebrantable. Desde ahora estaré a su servicio, señorita. 3 años pasaron rápidamente. Bibi estaba por cumplir 7 años. Su niñera le peinaba mientras recordaba. El tiempo vuela. De ser una niña frágil, te has vuelto una joven digna y encantadora. Bibi no estuvo inactiva en estos años. A la edad de 3 años, ella y Bedril cofundaron la compañía Ellisilla. Esta empresa establecida en secreto se había consolidado firmemente en el reino de Schlassel. La empresa había estado exportando impermeables y botas de lluvia a países de todo el mundo. Además de esto, Bibi no había descuidado sus estudios de arquitectura. Ese día, Bedril le anunció que todas sus lecciones estaban completas. Ahora podía asistir a reuniones sociales. Bodril estaba reacio, pero Bibi tenía una tarea importante para él. Deberíamos empezar otros negocios ahora, ¿no crees? Con solo 7 años, ya valía 70.000 millones. Confiando en su mente astuta, trabajó con su tutor. Guardando el secreto familiar, fundó una empresa a los 3 años y fue reina de los impermeables a los 7. Ahora veía una nueva oportunidad de negocio. En los últimos 3 años, el duque había estado haciendo proyectos de construcción. Se esperaba que pronto el alcance de la construcción se expandiera a nivel nacional. Su padre planeaba publicar los diseños de las casas. Bibi notó rápidamente la oportunidad de negocio. Le preguntó a Bedril, si quisieras usar esta información para adelantarte, ¿por dónde empezarías? Yo aseguraría al herrero Erickson y a su aprendiz, Juan. Bibi asintió, pero preguntó si tenía alguna sugerencia mejor. Después de que se construyan las casas, definitivamente necesitarán muebles. Primero, el suministro debe enfocarse en nuestras necesidades. Esto generará una acumulación y listas de espera de meses. Boudry propuso asegurar a los fabricantes de muebles. Bibi no pudo evitar suspirar. Los materiales actuales para muebles domésticos son extremadamente inadecuados. Sin materiales no importa cuántos artesanos haya. Baudril admitió que había aprendido otra lección. Bibi decidió visitar las tiendas de muebles ella misma para investigar. Instruyó a Bedril para que averiguara la cantidad de materiales utilizados dentro del territorio del duque en los últimos 3 años, y luego ordenó 10 veces esa cantidad. Bedrille estaba asombrado. Esa cantidad es enorme. La población de toda la nación ni siquiera es 10 veces la del territorio del duque. Afortunadamente, podemos guardar los materiales en el almacén de la empresa, pero Bibi dijo que no, debemos dejar algo de espacio libre. Bibi no dio más detalles, solo le pidió que preparara todo. Después, tenía que asistir a clases de etiqueta. Elisa sería su instructora de etiqueta, enseñándole el conocimiento necesario para las reuniones sociales. En un rato, visitaría la casa del conde Eret. Se celebraría una reunión social como su fiesta de presentación. Así que debía dominar la etiqueta y evitar errores. Pero su mayor preocupación era que el Día del Amor se acercaba de nuevo. El año pasado, por un descuido, no preparó un regalo para su padre, lo que lo molestó mucho tiempo. Pensó que este año podría relajarse ya que él no estaba en la capital. Pero entonces una criada le entregó un sobre. Su padre regresaba pronto. Para apaciguar a su tiránico padre, Bibi preparó frenéticamente regalos del día de San Valentín durante la noche. Y no solo para él. A la mañana siguiente, les dijo misteriosamente a sus doncellas, vayan, abran el cajón junto a mi cama. He puesto regalos de San Valentín dentro. Las criadas fueron inmediatamente a revisar y todas se sorprendieron gratamente. Incluso Bedril recibió uno tan delicioso que lo hizo llorar. Después de darles los regalos a las criadas y a Bedril, Bibi se apresuró directamente a ver a su padre. Abrió la puerta de un empujón y se lanzó a sus brazos. No se habían visto en un mes. Lo primero que dijo su padre fue, lamento haber llegado tarde. Aunque la expresión de su padre seguía siendo indiferente, Bibi sabía que él era frío por fuera, pero cálido por dentro. Feliz, le habló del regalo que había preparado y le mostró su orgullosa creación.
Era un regalo de San Valentín que ella misma había hecho. Cuando él lo abrió, encontró que las formas estaban elaboradas de manera única. Bibi le dijo que eran bizcochos de soletilla debido a su forma alargada. También se llamaban bizcochos de soletilla. Bibi incluso los había cubierto con chocolate negro. Su padre no pudo evitar exclamar: «Mi querida hija, es tu primera vez, y aún así lograste hacer algo tan delicioso». Un verdadero genio en todo. Él también tenía un regalo. Sacó la caja y los ojos de Bibi se abrieron. Luego se preocupó, pensando que su padre había gastado mucho dinero otra vez, porque el regalo de San Valentín de su padre para ella era un anillo de diamantes llamado Lágrima de Sirena, cuyo valor bastaba para comprar una mina entera de piedras mágicas. Además, el anillo poseía un fuerte efecto de mejora mágica. Aunque Bibi estaba agradecida, también sentía lo pobre que era en comparación con la casa ducal. Para prepararse para futuras contingencias, estaba acumulando fondos diligentemente. Así que recientemente había comenzado a gestionar tiendas de muebles y otros nuevos negocios. Pero dejando de lado estas cargas financieras, se sentía increíblemente afortunada de tener un padre que siempre velaba por ella. Su padre se rió y dijo: «Deberías acostumbrarte». Luego él mismo puso un anillo en su dedo. Le dijo: «Este anillo tiene un hechizo protector, debes usarlo. Solo pensar en que vas a la casa del conde Aerith me hace sentir como si alguien te estuviera robando de mí, así que debes llevarlo y protegerte». Bibi solo se iba un mes, pero su padre, preocupado, envió al comandante de los caballeros y al capitán de la guardia para escoltarla, y además lanzó un hechizo defensivo en el carruaje. Combinado con la protección de las lágrimas de sirena, era un poco excesivo. Su querida de 7 años iba en su primer viaje lejos de casa, y su padre hizo 3 reglas con ella. 1. Siempre ir con escoltas. 2. No hacer nada que lo preocupe. 3. Nunca sonrías a los extraños. Si alguna persona extraña se acercaba, debía advertirles severamente: «Si no quieres perder la cabeza, desaparece de mi vista inmediatamente». Bibi lo repitió, pero se veía tan linda que era casi un crimen. Parecía que este método no funcionaría. Bibi pensó que su papá estaba haciendo algo sobreprotector. Ella pidió un abrazo y lo tranquilizó, diciéndole que se relajara. «Volveré en un mes». Al ver que se hacía tarde, por motivos de seguridad, los caballeros los separaron a la fuerza. Bibi se despidió de su padre a través de la ventana del carruaje. «Nos vemos en un mes». Aunque sabía que un mes no era mucho tiempo, Bibi ya sentía un poco de nostalgia al partir. El viaje fue largo. Bibi solo podía recostarse en el carruaje sin nada que hacer. Ese día estaba preocupada por la falta de mano de obra para transportar sus materiales de muebles. Al fin y al cabo, era un negocio que había iniciado en secreto, así que no se atrevía a pedir ayuda a su padre. Justo cuando pensaba en dónde hallar trabajadores, el carruaje de pronto se sacudió fuerte. Por suerte, gracias al rey espíritu del viento, ella salió ilesa. En ese momento, un caballero advirtió a Bibi: «Señorita, no debe salir del carruaje. Nos hemos encontrado con bandidos. Un grupo de bandidos tendió una emboscada aquí. Vieron el lujoso carruaje de Bibi desde lejos y de inmediato se abalanzaron para robarlo. Por suerte, los caballeros y el capitán de la guardia nos escoltan. Los bandidos fueron vencidos rápido. El convoy no tuvo daños. Bibi salió del carruaje para preguntar sobre los bandidos. Descubrió que estas personas también se vieron forzadas a unirse al grupo de bandidos porque no tenían cómo ganarse la vida. Si se nos diera una oportunidad, definitivamente encontraríamos un trabajo honesto. El vicecapitán, Vincent, que los lideraba, explicó que solía vivir en el territorio del duque andante como cazador, pero durante varios años no tuvo ingresos y tuvo que dejar de trabajar. Después, su casa se derrumbó y se quedó sin hogar. Solo pudo vagar y eventualmente unirse al grupo de bandidos. Al recurrir a medios deshonestos, parece que también ha sufrido. «No puedo quedarme sin hacer nada. Dijiste que si te dieran una oportunidad, hallarías un trabajo honesto, ¿verdad?» Los bandidos asintieron rápido. «Justo tengo un lugar que os necesita». Bibi agitó su mano. «Trabajad para mí. Les proporcionaré comida y alojamiento durante un año. Intentamos trabajar duro. Incluso habrá bonificaciones si lo hacen bien». Los bandidos murmuraron entre ellos. Agradecían que Bibi les perdonara la vida y hasta les ofreciera trabajo. Ella era como un ángel. Bebían agua de lluvia cuando tenían sed y comían pan duro cuando tenían hambre. Una niña de 3 años vivía como una mendiga. Pero después de conocer a su padre, el duque, su vida cambió drásticamente. Incluso gastó cientos de millones para preparar el coche más lujoso del mundo para ella. Pero la razón original para comprar el coche fue porque la familia de su madre quería invitar a Bibi a una visita. Sin embargo, Bibi tenía solo 3 años en ese entonces y era muy joven, así que el duque rechazó la invitación del conde Eret. También aclaró el malentendido de Bibi sobre la familia del conde. No es que no intentaran contactar
Tras el funeral de Siena, un desastre natural afectó el territorio del conde Eret. Estuvieron ocupados manejando las secuelas. Al saber que el duque encontró a Vivi, la familia del conde se sorprendió y planeó una visita de inmediato. Pero el duque, alegando que la niña necesitaba estabilidad, lo rechazó temporalmente porque en ese momento el duque temía que Vivi dejara su hogar. Los miembros de la familia del conde Eret se trataban con mucha calidez. La familia era armoniosa. Esto era muy diferente del hogar del duque. Vivi expresó inmediatamente que amaba mucho a los hombres del duque y quería quedarse allí para siempre porque todos allí eran muy amables con ella. El duque esperó hasta que Vivi cumpliera 7 años para retomar el plan de visitar a la familia del conde Eret. Al llegar al lugar de nacimiento de su madre por primera vez, Vivi estaba tan emocionada que miraba por todos lados. Justo cuando bajó del carruaje, vio a su tío y tía venir a saludarla. Aunque era la primera vez de Vivi en la mansión del conde, se sintió excepcionalmente cómoda. La familia del conde envió a Dalia, la jefa de las doncellas, para atenderla. Había trabajado en la mansión del conde 40 años y fue la doncella personal de Siena desde que ella tenía 6. Ella fue quien vio crecer a Siena. La habitación dispuesta para Vivi era también la habitación en la que Siena había vivido. Al ver el anillo de Siena en la mano de Vivi, Dalia sintió como si estuviera viendo de nuevo a su joven señora. Te pareces mucho a Siena. Luego, Dalia le habló sobre la muerte de Siena. De niña, la gente en la mansión del duque probablemente temía que se molestara, así que nunca le mencionaron a su madre. A medida que crecía, quería saber más de su madre. Tras su baño, al ver el cielo claro, Vivi decidió visitar la mansión del conde. Este lugar también se conocía como la Casa del Viento. Cada otoño, las hojas de arce aquí eran muy hermosas. Vivi también vio los terrenos de entrenamiento en la mansión del conde. En la mansión del duque, debido a la sobreprotección de su padre, se le había prohibido entrar. Esta vez, finalmente pudo ver el animado entrenamiento. Inesperadamente, se encontró con una vieja conocida aquí. La niña de 7 años simplemente la llamó tía con cariño. Fue tratada como hija. No solo le asignaron a la criada más experta de la casa, sino que incluso sus comidas se preparaban según sus gustos. Después de conocer a su tía en persona, Vivi la encontró aún más amable de lo que había imaginado. Completamente diferente de la baronesa Adagio. Vivi le pidió a su tía que la llamara Vivi, acercándolas instantáneamente. Justo entonces, el conde tosió 2 veces, interrumpiéndolos. ¿No debería Vivi conocer a la dama que será su acompañante? Una acompañante era alguien que en los círculos sociales actuaba como guardiana para las damas nobles menores de edad. Su tía había mencionado anteriormente en una carta que invitaría a 3 candidatos a la mansión, pero ahora dijo, dejémoslo para hoy, es el primer día de Vivi aquí. Es mejor relajarse, ¿verdad? Su tía le guiñó un ojo a Vivi, quien de inmediato comprendió que no había esperado tener familiares tan amables y cálidos. Vivi de repente recordó que tenía una tarea. Esta era la bendición tintineante que el conde le había prestado hace 3 años. Vivi la trajo específicamente para devolvérsela a su dueño. Gracias por tomar esa difícil decisión por mí. Gracias a ambos, he estado sana y salva. La comprensión de Vivi hizo que su tío y su tía se sintieran culpables. Como familia, no habían podido cuidarla antes. Siempre se habían sentido mal por esto. Vivi, sin esperar que el ambiente se volviera tan sombrío, rápidamente los consoló. Está bien, no tienes que preocuparte, estoy bien ahora y no fue tu culpa. Aunque Vivi se sintió un poco incómoda al principio, a medida que la conversación avanzaba, poco a poco, se fue relajando. Lamentó no haber venido antes. Al día siguiente, su tía se acercó a Vivi para hablar del tema del acompañante. Había mencionado candidatos en su carta antes. Su tía decidió describir sus antecedentes en detalle. Las dos charlaron mientras comían. Vivi tomó un sorbo del té que tenía delante y encontró el sabor increíble. Rápidamente le preguntó a su tía qué tipo de té era. Se enteró de que era un té nuevo que se había vuelto popular en la capital unos meses antes, una creación de la candidata, la condesa Malton. Vivi notó que este té sabía distinto al que probó en su primera vida. Al saber que estaba hecho con hojas de té secas en exceso, se sorprendió. Hasta donde sabía, si las hojas de té de nebra se secaban demasiado, generarían pequeñas toxinas. Consumirlo a largo plazo podría afectar al cuerpo. Si este té estuviera de moda ahora, ¿no estarían en riesgo muchas personas en la capital? ¿Por qué la condesa Maltin promovería un té tan peligroso? Otros pagaron por té. Pagó con su vida. La chica simplemente dio un sorbo de té y, de manera inesperada, descubrió un impactante secreto de la sociedad aristocrática. Todo comenzó hace unos días. Vivi se dio cuenta de que detrás de la popularidad del té nebra se escondía una gran conspiración. Inmediatamente le pidió consejo a su tía, Dot, sobre los candidatos a acompañantes mayores. Descubrió que la condesa Katrina, una de las candidatas, Dot, venía de una familia muy respetada e histórica, pero era muy estricta con todos.
Tenía fama de ser muy perspicaz, por lo que su tía no la recomendó como compañera mayor. Sin embargo, dejando eso de lado, su tía esperaba que Bibi interactuara con ella hasta cierto punto. Por su vasto conocimiento en la sociedad aristocrática, los círculos sociales eran su arena política. Nadie podía ignorar las opiniones de otros. Así que decidieron dejar de lado a la condesa Katrina por ahora. La segunda candidata, la baronesa Elopia, fue una antigua caballero y había ganado honores militares. A pesar de ser mujer, había obtenido un título nobiliario. Sin embargo, últimamente había tenido problemas. Se decía que había maltratado al barón Elopea y él había pedido el divorcio. El caso estaba en juicio, pero su tía creía firmemente que ella no era así. Por el contrario, ella sentía que su marido era el culpable. Aunque la baronesa Eliopia había superado las limitaciones impuestas a las mujeres y había logrado grandes cosas, lo que la hacía muy respetable, Bibi aún necesitaba considerar cuidadosamente antes de reunirse con ella. Finalmente, estaba la condesa Maltin, recomendada por su tía. Era hábil en socializar y tenía una gran red de contactos, lo que la hacía una buena opción. Sin embargo, se decía que no le gustaban los niños. Incluso había rumores de que por eso no tenía hijos. Bibi había querido elegirla, pero el hecho de que no le gustaran los niños. Eso hizo que fuera difícil decidirse. Ese día, Bibi planeaba enviar una carta de trabajo. En el camino, despidió a su guardia con el pretexto de necesitar ayuda para enviarla. Aprovechando la oportunidad, fue a una farmacia y le preguntó al dueño si las hojas de té nebre muy secas podían ser hervidas y bebidas. El dueño se quedó pensativo y le preguntó, ¿hay alguien a su alrededor que esté planeando tener hijos? No realmente. Entonces no hay problema. Una dama noble de cierto territorio una vez usó el té de nebra como anticonceptivo. Bibi quedó impactada por la noticia. ¿Lo sabía la condesa Malton? En la sociedad aristocrática, los niños eran un tema delicado. Aunque no le gustaran los niños, no haría daño a otros, ¿verdad? El tendero le preguntó a Bibi, ¿sabes qué noble hizo popular este té? Te contaré un secreto. La chica simplemente hizo un ejercicio de comprensión lectora y ganó la alabanza de todos. No esperaba que la plantilla que usó para el examen realmente la ayudaría a ascender en las filas de la nobleza después de su renacimiento. Ese día fue el primer debut social de Bibi. Temprano en la mañana, Elisa y Dalia la arreglaron. 3 horas después, nació una adorable princesita. Aunque su tía decía que la reunión de hoy era solo una lectura, también estarían las candidatas a compañeras mayores. Bibi quería causar buena impresión en su debut. Su tía no solo organizó la reunión, sino que también dispuso los asientos meticulosamente. Durante la entrada, Bibi vio a las 3 legendarias condesas. Después de que la mayor, la condesa Katrina, hiciera su gran entrada, la lectura comenzó oficialmente. La obra literaria que se leerá hoy era Un día feliz. El protagonista de la historia era Hans, un conductor de carruajes. Es bastante amarga. Hans ganó bastante dinero ese día. Al terminar, pensó en su esposa enferma en casa. Ella le había pedido que no trabajara hoy. Así que compró el caldo favorito de su esposa. Pero al volver a casa, su esposa ya era un cadáver frío. Con razón tuve tanta suerte hoy. Bibi había escuchado esta historia en su primera vida. De repente, la condesa Katrina le preguntó a Bibi, ¿qué opinas de esta historia? Bibi, preparándose, recitó el modelo de comprensión lectora. La frase, con razón tuve tanta suerte hoy, me impactó mucho, porque la muerte de su esposa fue realmente su día más desafortunado. Esta frase utiliza la ironía para enfatizar aún más la naturaleza trágica de toda la historia. Esto inmediatamente le valió el elogio de las damas presentes, pero despertó celos en una mesa cercana. Inesperadamente, la condesa Malton se levantó. Una noble bien educada debería saber la diferencia entre crítica y elogio. Ella silenció perfectamente a los demás. Entonces, sobre Bibi, dijo que hablaste muy bien. No parecía que no le gustaran los niños. Durante la misión de entrevista, Bibi notó que la condesa Malton se iba sola. Inmediatamente pidió a su espíritu que la siguiera y confirmara su paradero. Descubrió inesperadamente que la condesa Malton, de quien se rumoreaba que no le gustaban los niños, había sido profundamente malinterpretada por todos. Para que su propio hijo heredara el título familiar, esta mujer le dio en secreto hojas de té sin secar mientras se recuperaba de un aborto espontáneo. Esto resultó en que no pudiera concebir durante más de una década. No fue hasta que una niña de 7 años descubrió este secreto que supieron que la condesa Malton, de quien se decía que no le gustaban los niños, había tenido un aborto espontáneo hace más de 10 años. Y después del aborto espontáneo, sufrió una depresión severa. En ese momento, su cuñada, la vizcondesa Sibeleón, se quedó a su lado para consolarla.
Luego, debido a sus constantes fracasos para concebir, durante un receso en un banquete, recibió de repente una carta anónima. Decía que beber hojas de té frescas tenía un efecto anticonceptivo. La anterior condesa Maltin, después de dar a luz al conde, comenzó a beber este té para prevenir conflictos entre hermanos. Si investigas al médico que fue despedido de la casa hace más de 10 años, descubrirás la verdad después. La condesa Maltin efectivamente dejó la reunión temprano, alegando enfermedad. Al regresar a casa, buscó inmediatamente a la vizcondesa Sibelian y declaró que ella y su hijo debían irse porque ya había encontrado al médico que había sido despedido hace tantos años. Aunque el médico había fallecido, sus detallados registros médicos documentaron que la anterior condesa Maltin bebía el té de nebra como anticonceptivo. La vizcondesa Sibelian sabía esto, pero aún así se lo sugirió a la condesa que había tenido un aborto espontáneo. Mientras ella no tuviera hijos, el hijo de la vizcondesa Sibelian sería el heredero. Al ver su plan expuesto, la vizcondesa Sibelian incluso amenazó a la condesa. Si esto se descubre, tú tampoco estarás a salvo. Al fin y al cabo, tú fuiste quien popularizó este té. Pero no esperaba que la condesa fuera tan implacable. Ella ya había escrito a la princesa informando de todo como disculpa. Suspendería sus actividades sociales para reflexionar. Como líder social, la princesa aprobaría esta carta, y la vizcondesa Sibelian sería denunciada por la familia Maltin. Deberías agradecerme por mostrarte misericordia. Para asegurar la futura herencia de su propio hijo, esta mujer sobornó a un par de asesinos bajo el amparo de la noche. Debían matar a la niña de 7 años. Vivi acababa de quedarse dormida esa noche cuando un grupo se reunió fuera de la mansión del conde. Se despertó de repente al escuchar a alguien llamando su nombre. Girando la cabeza, vio al asesino de pie junto a su cama, con un cuchillo bajando hacia ella. Afortunadamente, el anillo que su padre le había dado tenía un encantamiento protector. Al darse cuenta de que había escapado de la muerte, Vivi rodó fuera de la cama. Luego oyó la advertencia del rey elfo. Este espacio está controlado por magia. No podemos entrar en áreas fuera del mundo natural. Vivi, debes irte rápido. Entonces, la voz del rey elfo se cortó de repente. Al darse cuenta de que toda la mansión estaba bajo control mágico, Vivi decidió esconderse. Pero había más de un asesino. Vivi fue descubierta rápidamente. Justo cuando estaban a punto de atacar, una pequeña figura apareció de repente. Se produjo una feroz lucha con los asesinos. La figura los sometió rápidamente. Toda la mansión estaba controlada. ¿Cómo logró este chico escapar para salvarla? Justo cuando Vivi iba a hablar, el chico le indicó que guardara silencio. Debemos irnos primero. Tienen un mago. Gracias al chico que los guiaba, finalmente escaparon. En ese momento, el rey elfo de Vivi reapareció. Todos clamaban, venganza. Pero la amable Vivi dijo, estoy bien ahora. Aunque todavía estaba asustada, estaba más agradecida con el chico que acababa de salvarla. Vivi se lanzó a sus brazos. Gracias por salvarme. Estaría muerta sin ti. Eres mi salvador. Recordaré esto para siempre. Olvidó que ella también había salvado al chico una vez. Preocupados de que los asesinos no estuvieran lejos, Vivi y el chico durmieron apoyados en la pared del patio hasta la mañana siguiente, cuando su tía y su tío, al saber lo ocurrido, se apresuraron a ver cómo estaban. Gracias a eso ella fue salvada, pero de manera incómoda. Su tío, al enterarse de la desaparición de Vivi, ya había enviado un mensaje urgente al duque. Vivi sabía que, con la naturaleza impulsiva de su padre, él vendría de inmediato. Después de preguntar sobre lo que había sucedido la noche anterior, su tío confirmó que definitivamente fue un intento de asesinato. Pero quién estaba detrás de esto seguía sin estar claro. Vivi sospechaba que era alguien de la familia del barón Adagio. Al fin y al cabo, solo si ella desaparecía tendrían una oportunidad para el ducado. En ese momento, Vivi notó al niño sentado frente a ella. ¿Por qué podía él entrar en el espacio controlado mágicamente? ¿Podría él también usar magia? Al saber que su hija estaba desaparecida, el duque cabalgó varios caballos hasta agotarlos durante la noche, recorriendo una gran distancia para asegurar su seguridad. Apenas llegó, su hija se lanzó a sus brazos. El duque revisó rápidamente a Vivi en busca de heridas. Afortunadamente, estaba ilesa. La lágrima de sirena, su regalo de San Valentín de su padre, había bloqueado el golpe del asesino. Pero al segundo siguiente, Vivi de repente se desmayó. Todos a su alrededor entraron en pánico y llamaron a un médico, pero Vivi, al despertar, los detuvo. No estoy tan enferma, solo tengo hambre. Al momento, llevaron a Vivi a la mesa del comedor, donde un festín de sus dulces favoritos la esperaba. El duque comentó que mi hija come mucho más que la mayoría, pero él no sabía. La razón por la que Vivi comía tanto era porque cada noche tengo que alternar entre ser un adulto y un niño. Siempre tengo hambre. Pero, ¿cómo llegaste tan rápido?, preguntó mi padre. Resulta que estabas cerca. El duque cambió de tema rápidamente. Escuché que salvaste a mi hija. ¿Es cierto? ¿Qué quieres? Vivi oyó a su padre decir esto e inmediatamente lo miró con furia. Padre fue demasiado grosero con su salvador.
Pero entonces, padre preguntó más directo, ¿cuánto dinero quieres? No la salvé por dinero. El duque de repente sintió una amenaza. Sintiendo las chispas volar entre los dos, Bibi cambió rápidamente de tema. Tengo una cita para visitar a la condesa Maltin mañana. ¿Qué debería hacer? Su padre y su tío dijeron al unísono, «No vas a ir». Y también pensaron que sería más apropiado que la condesa Malton viniera aquí si lo explico. Si explico la razón, seguramente lo entenderá. Después de comer hasta saciarse, Bibi rápidamente se puso somnolienta, completamente inconsciente de que, después de arrullarla para que se durmiera, su padre buscó en privado al chico que la salvó. Le preguntó qué quería a cambio. ¿Qué puedo darte? Puedo ofrecerte lo que sea dinero, fama o lo que desees. Solo dilo, incluso si es el trono que perdiste por segundos. Pero el chico dijo, quiero ser más fuerte que ahora. Ese era su único deseo. Un deseo simple. El duque aceptó enseguida. Unos días después, llegó el momento en que Bibi se encontraría con la condesa Maltin. Bibi se disculpó con la condesa Maltin tan pronto como se vieron. Afortunadamente, era una dama comprensiva y muy inteligente también. Tan pronto como se sentó, preguntó, ¿fue esa carta en el banquete enviada por usted? Resultó que, al no conocer bien la etiqueta social, Bibi cometió un gran error. En un banquete formal organizado por alguien, no deben enviarse cartas anónimas. Con eso, la condesa Malton se levantó de repente e hizo una reverencia profunda a Bibi. La familia Maltin le debe mucho. Si no fuera por usted, mi familia podría haber sido arruinada sin saberlo. Mientras esté dentro de mis posibilidades, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. La familia Malton respaldará a la familia andante y yo estaré a tu lado. La niña, con solo 7 años, tiene una fortuna personal de 50.000 millones. Todo gracias a su mente de elfo y su inteligencia excepcional. Ese día, Bibi se reunió con Patrick. Tan pronto como se encontraron, él preguntó por la salud de Bibi y prometió no dejarla. Aunque Bibi sabía que Patrick tenía buenas intenciones, había algo más importante que su preocupación por su salud, con lo que necesitaba ayuda. Ella quería que Patrick fuera su doble, compartiendo su lenguaje secreto. Patrick aceptó sin dudarlo. Haré todo lo posible por guardar tus secretos. Bibi estaba muy satisfecha con su actitud. Así que reveló que, de hecho, hace 3 años y medio, ella fue quien construyó la casa de Elise. Al escuchar esto, Patrick pensó que era simplemente increíble. Bibi tenía solo 3 años entonces, pero tras escuchar la historia, lo aceptó. Después de todo, Bibi siempre fue increíblemente lista desde pequeña. Bibi mostró un mapa y explicó su verdadero propósito hoy. Inicialmente quería construir una casa aquí, pero ahora, por el ataque, no podía salir. Ella esperaba que Patrick pudiera realizar el proyecto por ella. Bibi ya había enviado a Erickson a Lily Inn. Él podría hablar con él sobre los materiales de construcción necesarios y el trabajo de cimentación. Al escuchar el nombre del famoso fontanero, Patrick exclamó, ¿fuiste tú también quien inventó el tanque de agua? Bibi sonrió levemente y asintió en señal de acuerdo. Pero Erickson no sabe que fue mi idea. Siempre he enviado agentes, así que debes prestar atención a esto. Patrick asintió. Lo sé. Bibi reveló que ya había ideado el tercer producto para la compañía, una manta de agua caliente. Al explicar el calentador a Erickson, pensó que quienes ya tenían casas podrían disfrutar de la comodidad de una habitación cálida. Ideó una manta térmica. Según las cartas de Patrick, las escamas arrugadas del brazo son impermeables y podrían servir para líneas de agua caliente. Y el material aislante para cubrir la manta podría obtenerse fácilmente en el mercado. Aunque usar térmico consumiría muchas piedras mágicas, podrían vender esta manta a un precio alto a los nobles. En cuanto a los plebeyos con cargas financieras, podrían añadir solo magia de aislamiento a la manta. El agua, para mantener la temperatura, solo necesita ser hervida en la chimenea. No sería tan inconveniente de usar. Realmente un producto rentable. Después de leer esto, Patrick de repente dijo, es una pérdida de tiempo para mí quedarme aquí. Luego se levantó y empezó a planear su trabajo. Amar el trabajo es su esencia. Bibi pensaba que esta manta sería un éxito. Se aprovecha de la vanidad de los nobles y usaría esta oportunidad para expandir la compañía y asegurar su posición como heredera del ducado de Andante para arruinar la reputación de su hermana. Esta chica rompió a llorar delante de los demás, acusando a su hermana de hacer trucos, lo que la hizo parecer la hija excéntrica de una duquesa a los ojos de los demás. Ese día, Bibi fue con su tío y una tía a la Academia Continental de Atlantia para visitar a sus 2 primos. Sin embargo, inesperadamente se encontró con Mechtilde, la persona que menos quería ver. Al enterarse de que Bibi vino a visitar a los primos del conde Eret, Mechtilde rompió a llorar sin decir palabra, acusando a Bibi de nunca responder a sus cartas pero venir a visitar a sus primos en persona.
Entiendo que eres la hija de una duquesa, y yo solo soy la hija de un varón. Pero Vivi, estoy realmente tan desolada. Al escuchar los llantos de Mechthild, los espectadores también sintieron que Vivi estaba siendo irrazonable. Afortunadamente, Vivi ya tenía un buen conocimiento de esta chica, y declaró con seriedad, es verdaderamente lamentable. No he recibido ninguna carta. ¿Podría ser que la sala de correo de la academia los haya extraviado? Luego propuso ir juntas a revisar. Ya que hay una sala de correo, debe haber registros. En ese momento, los espectadores aún creían que la hija de la duquesa evitaba su responsabilidad. Gritaron, «¡Está bien! ¡Confirmemos!». Así, escoltaron a Mechthild a la sala de correo. Al ver su expresión frustrada, Vivi supo que Mechthild no había esperado esto. Ella había leído el manual de la escuela y sabía que el correo entrante sería registrado y gestionado. Después de enviar a Mechthild, Vivi casi se iba cuando chocó con alguien. Estaba por disculparse cuando levantó la vista y vio a la otra persona mirándola fijamente. Pero no entendía lo que él decía. Vivi se puso su brazalete traductor y notó que la otra persona era rara. Este chico extraño realmente quería poseerla. Vivi casi se iba cuando su primo León la atrajo en un abrazo protector. Solo entonces supo que el chico raro frente a ella era el primero en la línea de sucesión al trono imperial de Berlín. El príncipe heredero Víctor. Vivi había oído de él antes. Le interesan mucho los nuevos productos culturales. También hace muchas inversiones. Incluso la empresa comercial de rápido crecimiento se está expandiendo gradualmente gracias a su inversión. Pensando en esto, Vivi sintió que era una oportunidad. Ella se adelantó proactivamente para presentarse al príncipe heredero. Pensó para sí misma, debo aprovecharlo al máximo. Inesperadamente, después de que Víctor escuchó que ella era de la familia andante, llamó sin rodeos a su padre un villano despiadado. Aunque había oído tales comentarios antes, era la primera vez que Vivi veía a alguien insultar a su padre en su cara. No pudo evitar arder de ira. En ese momento, el príncipe heredero notó que su comentario había sido grosero. Para enmendarlo, invitó a Vivi a su banquete de cumpleaños en el Palacio Imperial. Vivi aceptó con gusto. Este banquete de cumpleaños era una gran oportunidad para expandir su empresa. Otros se trasladan, comen, beben y se divierten. Ella, por otro lado, es diferente. A los 3 años construyó casas. A los 4 estableció una empresa comercial. A los 6, creó calentadores de manos. A los 7, ideó un dispositivo de prueba genética. Ni siquiera los mejores vendedores del país podían seguirle el ritmo. Solo podían dormir día por medio para intentar mantenerse al día. Ese día, Patrick le contó emocionado a Vivi que había creado la línea de agua caliente que ella describió. También inventó una manta térmica premium. Podía identificar al usuario con reconocimiento capilar. Seguro sería un éxito entre los nobles. Vivi pensó que una tecnología tan avanzada se desperdiciaba en una manta de agua caliente. Sugirió a Patrick usar este método para hacer experimentos comparativos entre familiares. Entonces, dirigiéndose a la sociedad noble consciente de la sangre, podría crear un dispositivo de pruebas genéticas. Además, pensó en usar huellas dactilares para distinguir a los usuarios. Porque las huellas dactilares son únicas. La erudición de Vivi captó la atención de Patrick. Se preguntó cómo una niña de 7 años sabía tanto. Vivi estaba a punto de confesar que había renacido. Patrick de repente exclamó, podría haber leído el antiguo libro del sabio. Vivi entonces cubrió la verdad con habilidad. Al ver que la casa que había encargado a Patrick construir estaba casi terminada, planeó echar un vistazo durante las etapas finales. En el camino, Vivi de repente sugirió, ¿por qué no discutimos el desarrollo con padre? Las empresas comerciales suelen confiar el desarrollo a Moda, pero no quiero revelar la idea genética a Moda. Así que espero que Patrick pueda convencer a Padre para que use a los magos de nuestra familia para la investigación y desarrollo. Después de ver el progreso satisfactorio, a Vivi solo le quedaban 4 días antes de dejar Pig House. Ese día, recibió una carta. Era una respuesta de Lady Valletta. Como era inconveniente para Vivi visitar en persona, quería preguntar si Lady Valletta podría visitar la ciudad ducal. Para un viaje tan largo, Vivi debería invitar a toda su familia, pero considerando que ella y su esposo estaban separados, sería demasiado problemático. Además, se acercaba el 7º cumpleaños de Vivi y aún no había elegido a una compañera mayor. Su tía incluso se ofreció a asumir el papel ella misma. Pero Vivi todavía esperaba poder reunirse con Lady Valletta después. Debería poder tomar una decisión. Solo tenía 7 años y ya tenía 2 caballeros completamente dedicados a protegerla. Desde que Vivi fue atacada en Iblington, el duque había jurado encontrar al culpable. Esa noche, llevó a un chico al gremio de asesinos más grande de Iblington y aniquiló todo el lugar antes de morir. Los asesinos del gremio, para salvar sus propias vidas, ofrecieron cooperar y revelar al cerebro detrás del ataque. Pero aún así, no pudieron escapar de la muerte porque él dijo que la mujer era de la familia Githani, de unos 25 años.
El duque recordó de inmediato a la mujer que abusó de Vivi hace 3 años. Era de la familia del barón Gisani. Sin pensarlo 2 veces, confrontó al líder del gremio porque el culpable no era de la familia del barón Gisani en absoluto. Tras ese incidente, investigó sobre la familia Gisani, pero nunca oyó que actuaran, así que el duque concluyó que el líder mentía. Giró la cabeza y preguntó al chico que observaba, ¿crees que deberíamos perdonar al líder? El chico dijo con firmeza, no, pero creo que es necesario interrogarlo bien para confirmar la verdad. El duque dijo, eres todavía demasiado ingenuo para un líder asesino que ya sabe que va a morir, que incluso si lo torturamos, no dirá la verdad. El duque lo mató. Fue una advertencia para los demás. Quiero decirle a todos que quien amenace la vida de mi hija acabará muerto. El duque le dijo al chico, dijiste que querías ser más fuerte, ¿verdad? Entonces necesitas ser más frío y despiadado. Las emociones solo serán tu debilidad. Pronto llegó el momento de que Vivi dejara Pig House. Ese día estaba hablando de su 7º cumpleaños con su tía. De repente, el chico apareció detrás de ella, asustándola. El chico, molesto, preguntó, ¿por qué no me dijiste que era tu cumpleaños? Vivi se sintió impotente. No lo había visto últimamente. Entonces, ¿cuándo habría podido decírselo? Vivi aprovechó para preguntarle sobre su cumpleaños. Este chico le parecía muy raro. Ni siquiera sabía su propio cumpleaños ni su nombre. Entonces, ¿por qué no me das su nombre? Al recibir de repente una tarea tan importante, Vivi también se sorprendió. Quizás esta era una buena oportunidad para hacerlo uno de los suyos. Vivi pensó, para una madre, desde hoy. ¿Qué tal si te llamas Aster? El chico murmuró el nombre para sí mismo varias veces. Las comisuras de sus ojos alargados revelaron su felicidad. Me gusta este nombre. Entonces también puedes fijar mi cumpleaños. Vivi pensó, ¿por qué no hoy? ¿Qué tal ahora? Aster aceptó enseguida. Nunca olvidaré el nombre y el cumpleaños que me diste. La primera invitación de la chica al chico para ser su esposo fue rechazada solo porque él tenía sueños más grandes que perseguir. Al ver que Vivi regresaría al territorio del duque mañana, fue especialmente al campo de entrenamiento antes de partir para despedirse definitivamente de Aster, pero ella lo vio quitarse el casco accidentalmente, sintiéndose de repente muy familiar. Al notar a Vivi, Aster se puso el sombrero rápidamente y le preguntó qué pasaba. Al escuchar a Vivi decir que se iba mañana, Aster se puso muy abatido. Pero luego Vivi le ofreció, si estás dispuesto, ven conmigo a la mansión del duque. Nuestra familia realmente aprecia a las personas talentosas. Aster no habló. Luego preguntó, bueno, a mí también me gustan las personas inteligentes y fuertes. ¿Qué opinas? ¿Vendrás conmigo? Pensando en su amistad, Aster estaría de acuerdo. No esperaba que él dudara un momento y luego se negara. No iré. Vivi se sintió rechazada. Le preguntó rápido por qué. Supo que Aster iría al departamento de construcción de la academia a estudiar en 2 meses. Quiere aprender mucho allí y luego hacerse fuerte. Quiero conquistar el mundo. Un sueño tan grande sorprendió a Vivi. Para conquistar el mundo, no solo se requiere fuerza, sino también la ayuda de gremios de información y grupos de comerciantes. Pero Aster no parece haber considerado esto. Vivi recordó que en enero iría al imperio para el banquete de cumpleaños del príncipe Víctor. Ambos acordaron verse de nuevo. En ese instante sopló una suave brisa. Aster se quedó mirando. Luego, le quitó una hoja de la cabeza a Vivi. Te esperaré. En ese momento, Vivi pensaba que era una promesa infantil. Solo quería que él recordara ese instante. El día que regresó a la ciudad del duque, todos de la casa Pic vinieron a despedirla. Vivi inesperadamente divisó a Aster entre la multitud. Rápidamente se despertó con el efecto del pergamino mágico Wang Yu. Regresó al territorio del duque casi al instante. Aunque sabía que su padre había adquirido este caro objeto para no perderse su cumpleaños, Vivi aún lo veía demasiado extravagante. Sin embargo, al abrir los ojos, vio a su padre frente a ella, esperando su regreso. Junto con todos los demás, Vivi no pudo evitar correr a los brazos de su padre. Tan pronto como llegó a casa, le pidió permiso a su padre para ir al imperio en enero para asistir al banquete de cumpleaños del príncipe heredero Víctor. Al escuchar esto, su padre se negó sin pensarlo 2 veces. No había esperado que los pretendientes rondaran a Vivi a tan temprana edad, pero Vivi no quería perder la oportunidad de asegurar una inversión del príncipe heredero. Ella actuó coqueta. Padre, no prometiste. Dijiste que irías al imperio conmigo la próxima vez. Nunca he viajado sola contigo. La oleada de coquetería fue demasiado para que el duque resistiera, y cedió de inmediato. Pero antes de ir al imperio, ella tenía una tarea importante: organizar un gran banquete de cumpleaños. Un niño de apenas 4 años que no sabía cómo mentir. Tonto. Este hombre lo llamó tonto. No solo lo insultaba a menudo, sino que también difamaba a su esposa. Para el próximo banquete de cumpleaños, Vivi le preguntó al duque si podía invitar a la familia del barón Shalopia.
El duque aceptó enseguida. Al fin y al cabo, elegir una compañera mayor era importante para Bibi. Decidió invitarlos al banquete de cumpleaños de Bibi. Antes, Bibi pensaba que los cumpleaños eran solo reuniones familiares. Sin embargo, le dijeron que al elegir una compañera mayor, se integraría oficialmente en la vida social. Así que antes de eso, el duque quería presentar a su encantadora y excelente hija a todos los nobles de Iblington, para su completa satisfacción. Pronto, la familia del barón Shalopia llegó a la mansión del duque. El hijo de Lee vino con ellos. Aunque el niño parecía tímido, Valeta percibió en él el aura de un guardián. A pesar de no tener un contrato aún, podía comunicarse con los espíritus. Era la primera vez que Bibi conocía a un niño tan increíble. Pero al instante, el varón reprendió con enojo. ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves a presentar a este niño tonto al duque? Señorita, no tienes vergüenza. Luego ordenó a la niñera que se llevara al niño. Esta escena no solo hizo que el duque apretara los puños, sino que también sorprendió a Bibi. ¿Cómo podía menospreciar a su hijo así? Especialmente cuando Lee Sin claramente tenía talento. Bibi notó que Valeta deseaba seguir a Lee Sin, pero se contuvo ya que el duque y Bibi aún estaban presentes. Necesitaba concluir este intercambio incómodo pronto. Deben estar cansados después de esperar tanto tiempo. Por favor, vayan a descansar. Padre, ¿no tienes algo que decirme? Me alegra que entendieras lo que quise decir. Se preparó para ir con él. Antes de irse, Bibi recordó los aperitivos que preparó para Leeson. Planeó verse con Valletta en 1 hora. Lamentablemente, a Leeson no le gustan los sitios concurridos, así que no podrá asistir a tu banquete de cumpleaños. Bibi sonrió suavemente. Está bien, tampoco me gustan los lugares ruidosos. Comprendo. Sin embargo, después de despedir a la familia, Bibi le comentó a su padre: Padre, ese varón no me agrada. ¿Cómo pudo expresar eso a una niña de tan solo 5 años? Es realmente perturbador. La niña simplemente dijo que no le gustaba el hombre, su padre. El duque inmediatamente declaró su intención de acabar con la vida del varón. Debido a que sus acciones incomodaron a su hija, él tendría que pagar. Bibi se dirigió a la habitación de Valletta.